Muy buenas noches para todos. Un gusto saludaros nuevamente. Esta es nuestra 14ª clase del Diplomado en Cadena de Custodia. Qué bueno tenerlos por acá, los que más han podido. Hay muchos que me escriben para disculparse porque no pueden asistir por una situación u otra, laboral, personal, familiar. Pues precisamente la intención de dejarles el material en video de las clases y dejarles las memorias es que puedan desatrasarse y continuar con el proceso académico, o sea que no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la idea es que pues puedan asistir a las clases para retroalimentarse, para que puedan de pronto ejercer su derecho a preguntas, manifestar sus dudas, comentarnos casos y pues enriquecer el proceso académico. Esta mañana hice un video y les recalco algo que manifesté en un video que envié por redes sociales respecto de las armas traumáticas, algo muy corto, que incluso por los grupos de estudio de la Fiscalía hemos manifestado como abrebocas. Resulta que andan rondando unos videos, pero andan rodando unos videos de algunas personas, abogados incluso, que manifiestan que hubo una sentencia y una ley, una sentencia que derogó unos artículos de una ley, que pues gracias a eso ya se pueden portar las armas traumáticas. En nuestro video les manifestamos que efectivamente no, o sea, al momento no hay una normatividad que haya derogado el decreto 1417, que fue el que convirtió las armas traumáticas o las homologó como armas de fuego. Muchos dirán, o sea, en los videos nos han escrito inclusive al WhatsApp unos comentarios bastante soeces, incluso tratándonos pues de una cantidad de palabras que nosotros estamos sembrando terror, que somos unos, imagínense el resto de las palabras. Pero entonces, nosotros incluso teníamos club de tiro con armas traumáticas, comercializábamos armas traumáticas antes de que saliera el decreto y somos uno de los afectados precisamente de esta situación y hemos elevado documentación al DCCA, al Ministerio de Defensa, bueno, etcétera, en unos grupos que se han hecho. Hemos hecho parte de esos grupos que han elevado esas peticiones, porque hay mucha gente de bien que tiene estos elementos y pues que no merece que pues se le coarte el derecho primero a la defensa con las armas traumáticas y segundo a la diversión, porque eso es una situación de entretenimiento. Precisamente por eso se ejercía por mediante clubes deportivos. Entonces, pues nosotros no tenemos ninguna intención de sembrar terror ni mucho menos. Y de pronto ustedes tienen dudas sobre eso, o les han dicho algo, pues es la oportunidad para que ustedes le transmitan a las personas de la calle que en este momento hay una normatividad que todavía está vigente, que es el decreto 1417 del 2021, que lo que hizo fue que con base en un concepto técnico científico, dijo que las armas traumáticas, como funcionan igual que las de fuego, pues serán tratadas como armas de fuego y por lo tanto serán sujeto de incautación y si una persona las porta sin permiso, se le aplicará el artículo 365 del Código Penal, por lo tanto podrá ser capturado. Que en algunos departamentos lo apliquen, en otros no, eso no es nuestro resorte, eso ya depende del manejo jurídico que le den, del conocimiento que tengan del procedimiento, de la norma y efectivamente si los fiscales o no se lo reciben. Pero el decreto está vigente. Que hay una ley que es la 2197 que dice que o regula las armas de letalidad reducida, sí, claro la hay. Y estos abogados no están mal, ellos están bien porque dicen que la sentencia C014 del 2023 derogó unos artículos de la ley 2197, que habla de las armas de letalidad reducida. Hasta ahí están bien. ¿Cuándo se equivocan? Cuando dicen que esa ley y esa sentencia hablan de las armas traumáticas. Porque la ley y la sentencia nunca hablan de armas traumáticas. Entonces, en eso es que se equivoca. Y quisiera dejar esa claridad porque sé que muchos de ustedes, pues como nos gusta este medio, también nos gusta disparar. A mí me gusta los rifles de copa, las armas traumáticas, bueno, todo tipo de armas porque pues es algo innato en las personas que nos gusta este medio, ¿cierto? Pero partiendo desde el punto de vista de una empresa que salió damnificada por el decreto, les podemos decir con fe de causa que al momento no hay ninguna normatividad que lo haya derogado. Estamos esperando, rogando y pidiendo, haciendo comunicaciones a el Ministerio de Defensa, FEDETIRO, al DDA, al DCCA, perdón, todo eso, para ver si pues efectivamente tenemos una respuesta, pero al momento no la hay, entonces pues prácticamente es importante dejar eso muy claro. Que es que yo la aporto en Barranca Bermeja y no me capturan. Bueno, los felicitamos. Pero es que hay otras ciudades donde sí están capturando y están aplicando la normatividad. Y si en algunas partes lo aplican es porque es vigente. Porque si no, no lo aplicaría nadie. Pero en algunas partes sí lo hace. Con esto cierro este capítulo. Qué pena tomarme estos minutos, pero es importante colaborar de alguna manera para tratar de dar claridad al respecto. Tres normatividades. Decreto 1417 del 2021, Ley 2197 del 2022, sentencia C014 del 2023.
Las últimas dos no tienen nada que ver con el decreto. Estamos esperando y rogando que salga una normatividad que derogue ese decreto y que de pronto nos den a los clubes de tiro la potestad, digámoslo así, y nos regulen al respecto para poder manejar esto con seriedad y poder que la gente de bien ejerza su derecho a disparar, sus armas traumáticas, ejercer el deporte. Pero hasta el momento no lo hay. Entonces con eso pues les agradezco por este espacio. No sé si al respecto hay alguna duda, pregunta o inquietud, sugerencia, caso, etcétera, pues para ya continuar con la clase. Mi instructor, buenos días. Habla Quirós, perito en Mi hermano, balística ¿cómo de la vamos? policía. Eh, sí, desafortunadamente el desconocimiento, eh, la norma está escrita y aplica para La Guajira, aplica para Nariño, aplica para todos los 32 departamentos. Entonces, aún es muy particular que señores fiscales se comuniquen con nosotros, peritos en balística, para salir de dudas cuando ellos son los que manejan la norma. Nosotros simplemente damos el concepto técnico del Exacto. elemento que nos allegue. Obviamente, pues nosotros les orientamos. Hay mucha cercanía con fiscales a nivel nacional y ellos, no, entonces sí voy a recibir el caso. Porque algunos incluso lo que hacían era, no, les vamos a compulsar copia, le decían a los policías que hacían las incautaciones o las capturas, y Sí. los compañeros lo que hacían era llenarse de temor. Entonces no, ya eso más bien, ese caso, esas documentaciones ya no la vamos a hacer y no sé qué, pero están como tal omitiendo lo que está escrito, lo que está por norma. Eso era lo que quería decir. Igual está vigente, se judicializa normal. Nosotros como peritos damos conceptos y ya. Eso era lo que quería agregar simplemente, mi instructor. Gracias, viejo quiero mi hermano, muchas gracias, muy amable, de verdad. Claro, nosotros queremos, como les digo, esperamos y rogamos que esto cambie, porque pues sí, claro, son armas que funcionan de manera similar a un arma de fuego, pero que pueden ser, digámoslo así, que regladas o normadas de una manera menos lesiva de los derechos de las personas que las queremos portar o utilizar. Pero al momento está vigente. Eso nos han escrito, como les digo, de HP para arriba, que ustedes son unos yo no sé qué, que ustedes son unos no sé cuánto. Hay unos videos que me dijeron, mire los videos de tal grupo que de zona yo no sé qué, y eso empiezan diciendo que es que quieren, hijo de tanta, regular las armas y que estos son unos yo no sé qué. De entrada ya usted ve un video de esos, yo diría que no tiene ninguna credibilidad. Pero bueno, gracias a nuestro compañero que nos dio ese buen concepto. Efectivamente, esto consta de dos partes. Y el perito en balística da el concepto de funcionamiento del arma traumática, que es lo que se requiere para verificar que efectivamente tiene los mecanismos y el sistema de funcionamiento de la balística interna, se llama eso, ¿cierto, Quirós? De similar al de las armas de fuego, pues efectivamente será tratada como un arma de fuego. Y ahí es donde se vuelve punible. Antes no. Antes de que se diga, se dé el concepto de que tiene funcionamiento similar, no es punible. Cuando ya se da ese concepto es que efectivamente se convierte o se homologa a un arma de fuego descritas en el decreto 2535, y ahí es donde ya se le puede aplicar el artículo 365 del Código Penal. ¿Listo? Nelson, y ya con eso para continuar. Sí, Miguel, que es que quería preguntarle al compañero Quirós, ¿no es en el caso de cuando el arma traumática se le hacen ciertas modificaciones, por ejemplo en tubocañón, y esto que ya se vuelve prácticamente como un arma de fuego que aumenta su poder de letalidad? Bueno, se abre un poco la controversia. Igual no se trata de que se modifique o no la letalidad no la determinamos nosotros los peritos. De hecho, ya la letalidad la podría determinar es un médico forense, un médico legista como tal, que es el que podría llegar a determinar la lesión que causa el proyectil. Lo que se determina y lo que dice la norma es un proyectil que sea expulsado por el fenómeno de la combustión de los gases. Ya, Ujú. efectivamente eso se cumple con las armas o con la munición de las armas traumáticas, entonces por eso es que se llega a determinar. Nosotros no determinamos la letalidad que pueda llegar a generar en un cuerpo o en un elemento. No, Nosotros lo que viejo Quiroz, pero determinamos es que ustedes se sí cumple. pueden determinar si el arma ha sido alterada en sus partes y en sus componentes, ¿cierto? Claro, eso sí, obvio, Ah, eso sí listo. queda plasmado Entonces, en el informe. Eso sí, lo manifestamos aún si el cartucho tiene una modificación, si le añadieron algo, solo con añadirle un tornillo de estría o de cualquier característica, ya se convierte
o hay una modificación, ya pasa a 366, no en 365. De igual manera, si está alterado el cañón, si tiene manipulación el proveedor, todo Eso, eso entonces ahí lo para responderle a Nelson, plasmamos sí, es nosotros que en hay el gente que en esos informe, videos dice, no, instructor, que sí no te señor. pueden capturar excepto que hayas modificado el arma para hacerla más letal. Eso es mentira. Cometes porte con una traumática, aparte eso le modificaste las partes y la hiciste más letal, ahí te van a subir más la pena, pero no quiere decir que solamente cuando lo hagas, no. Quiere decir que si la portas es ilegal y te sube más la pena si lo has hecho. ¿Ok, Nelson? Pero Miguel, entonces jurídicamente le queda la Por misma el momento sí, equivalencia no a debería porte ser de así, un pero por el arma momento sí es así. normal. Esto es una respuesta que hizo el gobierno por medio de política criminal debido a la gran cantidad de hurtos que se vienen presentando con este tipo de armas. Y como no estaban regladas de ninguna manera, entonces trataron de frenar un poco el uso de estas armas de manera tan libre para poder cometer delitos, por su similitud física precisamente con las armas. Y bueno, de pronto generó una sensación, un momento, digamos, lo que redujo esa situación, pero ahora la gente ya las está portando libremente y lo peor es que los policías no están procediendo porque les da miedo, como dice nuestro compañero Quiroz, porque no conocen bien la norma y los fiscales menos, entonces no reciben, bueno, etcétera. Espero que haya quedado claro. Ahora sí continuemos con la clase. Vamos a arrancar con tres procedimientos el día de hoy. El primero, elementos de prueba originados en colaboración con entidades judiciales del extranjero o asistencia con el extranjero. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que Colombia maneja unos convenios. En los años 70, 80 y 90 se presentaron una serie de convenios precisamente para sustancias psicotrópicas, para armas de fuego y explosivos. ¿Esto debido a qué? Primero, el boom de la explosión del consumo de estupefacientes, marihuana, LSD, barbitúricos, cocaína, etcétera. Eso hubo un boom en los años 70 y un poquito antes. Entonces, se dieron cuenta que esto se convirtió más que un negocio interno, se convirtió en un negocio internacional, un negocio transnacional, mejor dicho. Entonces, a raíz de eso sacaron unas convenciones para tratar de bloquear un poco ese mercado, ese delito transnacional. Segundo, a raíz del término de la Guerra Fría, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia eran aliados, ¿cierto? Participaron ambos en el mismo grupo en la guerra. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial hubo unas diferencias entre ambos y empezaron a armarse una carrera en todos los sentidos, mejor dicho, político, hasta el viaje a la luna fue una carrera entre ambas potencias. Y entonces dentro de eso hubo una carrera armamentística impresionante entre ambas naciones. Rusia, o sea, la inundación de Kalashnikov, de AK-47, que hay a nivel mundial, precisamente es resultado de eso. Porque al terminar la Guerra Fría y al caer el muro de Berlín, al acabarse la Unión Soviética, todas esas cantidades de armas, helicópteros, fusiles, de todo que había en Rusia, pues aprovecharon muchos de los oficiales y policiales y ejército de allá para empezar a comerciarlas a nivel internacional. Y eran miles de millones de armas, sobre todo fusiles. Les recomiendo que se vean una película que se llama El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage. Precisamente él es una de esas personas que aprovecha precisamente esto como negocio y los empieza a comercializar a diferentes grupos guerrilleros de diferentes partes del mundo. Entonces, eso es una muestra típica de lo que pasó. Entonces, a raíz de esto, ¿qué hicieron a nivel de convenios internacionales? Pues prohibieron primero y segundo, hicieron unas convenciones para poder hacer asistencias judiciales entre países. Y aquí nacieron las figuras ya más como más jurídicamente, porque existía una manera de espionaje, de inteligencia. Pero de manera más jurídica nacieron las figuras, dos figuras importantes, agente encubierto y entrega vigilada. Nacieron de manera más concreta y en las convenciones están bien descritos estos procedimientos que deben aplicarse en colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como Colombia es un país firmante de todas estas convenciones, por eso le hago el abrebocas de normatividad internacional, pues como Colombia es un país firmante de estas convenciones y se ha suscrito a estas convenciones, pues precisamente debe obedecer a ellas y por lo tanto debe hacer colaboración con el extranjero. Para esto, precisamente cuando se hacen este tipo de interacciones y se pueden generar elementos de prueba, puede que un proceso inicie o termine en un país o en otro. Entonces, por lo tanto, los elementos de prueba que se manejan en estos aspectos puede que se requiera que sean enviados de un país al otro. Asimismo, entonces,
Este procedimiento, aunque es muy sencillo, no es tan complicado, lo que busca es garantizar que en esos convenios bilaterales que hay entre Colombia o multilaterales entre varios países por las convenciones, haya una reciprocidad en la posibilidad de enviar o de recibir elementos de prueba. Algo bien interesante, yo les decía a ustedes en una clase que yo estudié cadena criminalística, investigación criminal, porque es algo transversal y es algo que si tú te vas a otro país no requiere de pronto que te hagas otra vez hacer la carrera. Eso es lo que me interesó de esta carrera y precisamente tú vas a otros países y te das cuenta que la cadena de custodia de un país a otro legítima. Se presume legítima la cadena de custodia que genera un país a la que genera otro. Por lo tanto, entonces no hay más que unas simples verificaciones de las entidades extranjeras o de nuestro país respecto de cosas superficiales. Pero ¿quién se encarga de eso? Aquí nos dice que inicia cuando la solicitud llega y termina cuando se le entrega el elemento a la autoridad o cuando vuelve el elemento otra vez al almacén o cuando se reentrega otra vez para que lo reciba el país. Es decir, Colombia hizo unas actividades muy buenas. No sé si ustedes han visto noticias sobre todo en Brasil se ha ocultado mucho narcotraficante, muchas personas de grupos al margen de la ley o de bandas criminales. Y entonces Colombia mediante convenios ha hecho vigilancias, ha hecho una cantidad de cosas y ha podido capturar a estas personas. Y a la vez que los captura y los trae, también ha arrastrado elementos de prueba como vigilancia y seguimientos, filmaciones, bueno, etcétera. Entonces, cuando Colombia captura por un proceso en Colombia a esta persona y se trae, pues toca pedir que nos presten esos elementos. Entonces, ¿cómo inicia esto? De una manera muy respetuosa de un país a otro la solicitud para que le faciliten los elementos de prueba. Primero pidiendo el capturado, si es que lo hay, y segundo pidiendo los elementos. Hay que esperar la respuesta del país. Eso no quiere decir que garantiza que nos lo presten, ¿no? Una vez que ya autorizan, el elemento ingresa y al ingresar, yo les decía a ustedes, se verifica de manera muy superficial la cadena de custodia y por acá está que esa verificación la debe hacer cada país, ¿sí? Y para eso en Colombia hay una Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, la DAI. La DAI y la Dirección de Asuntos Internacionales, que es la encargada de verificar si los elementos cumplen o no con los requisitos, básicamente. Ya acá en Colombia se determinará si es necesario o no iniciar un segundo contenedor. Si no es necesario, pues se continúa. Si es necesario, pues se hace. Listo, el elemento ingresa, se hacen los análisis, se hace la trazabilidad, se registra la cadena de custodia y ya, entonces vamos al procedimiento precisamente. Se envía la solicitud o se recibe la solicitud y la DAI se encarga de gestionar todas estas actividades. Entonces, básicamente es un préstamo, pero entre países. Y para eso, pues hay unas instancias que se deben cumplir, eso es todo. Una vez realizado el análisis, pues se retorna el elemento. Si el elemento salió afectado, reducido, degradado, si perdió la capacidad demostrativa, pues es menester informar precisamente al país lo que sucedió. Incluso es menester informar previa a la solicitud qué es lo que se quiere hacer con ese elemento para que el país sepa si es conveniente o no, porque puede que el elemento se pierda. Entonces ahí es donde debe mediar todas estas relaciones, digámoslo así, y el estado de las relaciones, ¿no? Porque también depende cómo esté Colombia con el país. Por ejemplo, en este momento estamos en una muy buena relación con Venezuela, pero recuerden que hace unos ciclos atrás, pues hubo unas relaciones bastante complejas en ese aspecto. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay un caso, es que no me acuerdo el nombre de un cabecilla de un grupo de estos estilo Clan del Golfo, no me acuerdo cómo se llama ese grupo que lo capturaron en Brasil y lo capturaron mediante vigilancia, seguimientos por mujeres, por femeninas, porque el hombre pues quería a su pareja y todo ese cuento y quería estar allá con él, entonces se le hizo el seguimiento y lo capturaron. Problema de eso, aunque había muy buenas relaciones con Brasil, se demoró varios meses en ingresar el capturado de Brasil hacia acá. Y segundo, pues igual los elementos, con más razón. Entonces, eso dependerá mucho de ese tipo de relaciones y de lo quisquilloso que sea el país de allá o el país de acá, nosotros en este caso, con los elementos que tenemos. No, Chupeta no, fue otro. No sé si era El ese, tenía un indio, nombre alias como el de indio, Junior, de niño, el algo así. indio. Pero han habido varios en Brasil. Chupeta sí fue uno, claro. Pero hay otro que les cuento porque lo miré bastante, sino que ahora no me acuerdo del.
se me escapa el alias, se me escapa el alias del hombre. Y sí, efectivamente. Tocaría mirar si es el indio, es que no me acuerdo, no, porque él era más bien como tirando a Trigueño, pero como tirando así como a costeño, como en ese estilo de cabello ondulado y eso. Pero bueno, yo los miro y si algo les envío el caso para que lo puedan mirar por el WhatsApp y se den cuenta. Lo que les manifestaba del segundo contenedor, mire, se inicia el registro de cadena de custodia en Colombia y se procede a los análisis y después igualmente se regresará. No sé si eso es muy sencillo. Nunca lo he hecho, les soy sincero, directamente, pero sí he visto que se ha hecho por medio de los grupos que trabajan con la DEA y demás. Entonces no es tan complejo. Incluso muchos compañeros han ido a sustentar casos a la Florida, a Estados Unidos, de terrorismo y de narcotráfico. Y no es tan complejo, digámoslo así, el manejo de los elementos. Este de acá es cuando Colombia pide el elemento en préstamo. Este de acá. Entonces, cuando Colombia pide el elemento en préstamo es que al recibirlo inicia como la cadena o continúa con el registro de cadena de custodia, hace su propio registro, digámoslo así. Cuando es el otro país el que lo solicita, entonces nos debe enviar a nosotros acá a Colombia la solicitud. La DAI precisamente verifica que cumpla con los requisitos, que sea una solicitud motivada, la valora precisamente y pues procederá a los trámites normales, la trazabilidad de la gestión documental. Si efectivamente amerita hacer el préstamo o no del elemento, pues entonces procederán de la manera correspondiente y aquí es donde le ordenan a la policía judicial que tenga el elemento, investigador, líder o demás, que vaya y lo reclame y que se haga el trámite para que por medio de la DAI se envíe al país respectivo. El investigador cumple con reclamar el elemento del almacén, se lo entrega a la DAI y no se olviden de hacer el registro de cadena de custodia a la continuidad. No es que se lo entregué y chao, no. Fírmeme y lo de siempre. Fírmeme y foto del registro de continuidad, porfa, para que les quede a ustedes la constancia. Y listo. Ya cuando el elemento regresa, hay que verificar si regresó en buenas condiciones, si no de pronto no haya sufrido daño el contenedor, si no haya sufrido daño el rótulo, etcétera. Porque si sufrió daño el contenedor o el rótulo, ¿qué hay que hacer? De lo que ya vimos en las clases anteriores. En los efectos transversales. Eso, Adriana. ¿Y dónde se dejan las observaciones? Dejar las observaciones. En la cadena de custodia, Miguel. Buenas Y noches. se En le el rinde el informe formato, al en el fiscal, SCOA efectivamente, y en el para informe. demostrar, se deja registro fotográfico de lo que se sucedió. Y ahí es donde viene la forma de corregir o de subsanar eso, que si se dañó el rótulo, por ejemplo, totalmente, entonces hay que diligenciar el rótulo con la misma información que está en el SPOA, ¿cierto? Y se determinará que lo firme de pronto posiblemente la persona que lo vuelva a embalar. Que si se dañó el registro de cadena de custodia, nos dicen los aspectos transversales que habrá que imprimir el que vote del sistema hasta donde tenga la última continuidad. Y ahí se continúa haciendo los registros, la trazabilidad, la continuidad de los que han estado en contacto con el elemento. Eso es lo que nos dice. Entonces, mire que una cosa empata con la otra. Lo ideal es que no suceda, ¿no? Que no suceda que el elemento llegue dañado, porque con eso hay que ser muy cuidadosos y yo creo que así va a ser. Pero, pues para que lo tengan claro, ¿qué pasa si viene dañado? ¿Qué pasa si viene el rótulo mojado, se destruyó, etcétera? Pues hay que aplicar ahora sí los aspectos transversales que nos dicen cómo proceder. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. La verdad yo lo he hecho, pero en prácticas, porque pues yo apenas estoy pues estudiando la carrera, entonces lo he hecho Yo nomás dicto el curso de agente solo en encubierto prácticas, profe. y me gusta hacer muy, incluso si Dios quiere, pues bueno, de pronto les doy más bien la sorpresa de unas actividades que voy a hacer al respecto cuando ya esté por acá otra vez. Entonces, básicamente la gente encubierto debe obedecer a una preparación estricta, diríamos así. No se trata de disfrazarse, no es un desfile de modas, no es, bueno, no es simplemente que me paro aquí y ya y voy a hacer, no, eso debe obedecer a una preparación. Hay que ser como jefes de grupo, muy exigentes en eso, porque de ese agente encubierto, de esas caracterizaciones, de toda ese disfraz, de la fachada, de la historia ficticia, dependerá efectivamente si usted pasa o no pasa. Les cuento un caso. Le pasó a unos policías de inteligencia por allá en otro país, ¿no? Por allá en Ucrania,
por allá lejos, por esos lados, donde había información de unas personas que se dedicaban a comerciar o traficar armas de fuego y munición a grupos de al margen de la ley. Y entonces designaron a unos señores de inteligencia de ese país, de por allá, para que hicieran una fachada. ¿Qué es una fachada? Una fachada es, así como a grandes rasgos, crear una institución, una empresa, un negocio que precisamente sirva para camuflar o disimular la posición de los agentes encubiertos o de los vigilantes en el caso. Ellos se instalaron en el sitio y miren ¿cómo diríamos? Porque habían grabado, o sea, estaba grabándose ahí en el sitio, ¿no? Todo lo que se decía y todo. Entonces miren las inconsistencias. Colocaron el espacio, era una galería le llamamos acá en Colombia porque hay unos compañeros de Ecuador por ahí. Galería le llamamos acá en Colombia al sitio donde se reúnen como la plaza de mercado, donde venden todos los víveres, papa, etcétera, etcétera. Y entonces los jóvenes de inteligencia de ese país, que también allá le llaman galería, ¿no? Colocaron un negocio de zapatillas en un localcito de los de la galería, con 10 pares de zapatillas. Entonces en la grabación después, que se escuchaba y se reían los investigadores de ese país y los mismos de inteligencia, pues cuando se le arriman era algo muy, muy restringido, muy hermético, se le arriman entonces estas personas, ¿y ustedes qué muchachos, cómo van? No, pues que nosotros somos de por allá de Medellín y que tenemos un negocio de zapatillas y el patrón nos mandó, el patrón no es un duro, ese señor tiene negocios allá, mejor dicho, a lo grande, entonces nos mandó a probar suerte y pues acá estamos para ver cómo nos va. Y ellos no les dijeron nada más, sino les muchachos, no se busquen problemas, ábranse. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? No, simplemente le decimos no se busquen problemas, ábranse. Pues claro, cuando ya se verificó, se analizó, claro, eran 10 pares de zapatillas. Mejor dicho, ¿qué inconsistencia le encuentran ustedes a esa versión y a esa fachada? Profe, La, debiera, la cantidad de zapatillas con relación a lo que manifestaban de que el jefe era alguien que tenía mucha plata o alguien realmente de Medellín poderoso y Listo. llevar pues Jefferson, la muy bien. cantidad Tatiana. Y mínima. ahí Eso es viene Adriana y ahí Consuelo. inconsistente. igual, profe, concuerdo con el compañero, eso iba a decir que la cantidad de zapatillas, o sea, los Ujú. productos que ellos expusieron ahí eran muy mínimos, ya que decían que el jefe tenía Bien, bastante Tatiana, dinero, o sea, gracias. entonces Adriana, no concuerdan Consuelo, muchas Jorge y cosas. Nelson. Y ahí con eso ya cerramos las participaciones. Cuéntanos, Adriana. Bueno, considero que el producto que estaba ofreciendo en el lugar que lo estaba ofreciendo no era como el Ujú. pertinente, ¿no? Se supone que estamos hablando de una plaza de mercado, pues sí es cierto que se vende, se encuentra uno muchas veces de todo, pero pues aparte de eso, pues la cantidad de productos pues no era No había como, coherencia, podríamos decir. no, o sea, no se ajustaba a lo que era Coherencia exacto. de pronto en la ¿No versión y había lo qué? que tenían. Exacto, no Muy era bien, gracias. coherente y no se ajustaba pues al lugar. Perdón, profe, pero con relación digamos, a la adaptación del lugar con el comercio, por ejemplo, acá en Medellín hay algo que se llama la minorista y se conoce que la minorista, digamos, es como Corabastos en Bogotá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si usted va a la minorista, se encuentra de todo e incluso encuentra zapatos AA y AAA, ¿cierto? Entonces, con relación a eso, digamos, al comercio, usted sabe que el comercio es muy amplio y una plaza, como se acaba de mencionar la compañera, la plaza se puede ver todo tipo, en este caso, de elementos o todo tipo de, Jefferson nos ha dado un punto digamos, muy de comercio importante que que se ahorita lo vea. voy a tener en cuenta para hacerles una observación. Gracias, Jefferson. Seguimos con Consuelo, de ahí con Jorge, de ahí con Nelson. Profe, digamos, por ejemplo, para la cantidad de productos que tenían, la cantidad, hay que ver también la cantidad de Sí, personas que señora. tenía, eso es muy Efectivamente. notorio. Gracias, Consuelo. ¿Algo más? No, pues más que todo yo me baso es porque, digamos, para 10 pares de zapatillas,
Claro, tienes bueno, que razón. habían varios ahí, pues no se justifica. Eso. Entonces Ahora, algo que uno dice, bueno, yo, ajá. seguimos con Jorge, ¿no? Jorge, jefe Jorge. Miguel, buenas noches. Sí, ya la compañera lo recalcó. Y algo que de pronto sí les falló allí fue que primero les faltó de pronto el análisis, la observación de dónde iban a hacer a montar la fachada y qué elementos iban a utilizar para eso. Creo que pues una plaza de mercado, a pesar de que sea, puede ser que sea en una vereda, sea en un pueblo, en un corregimiento, pues ya la mayoría de gente se conoce y los campesinos, se puede decir, ahí los agricultores, ellos bajan sus propios productos y se conocen. Entonces, normalmente, ya que uno le ha tocado en sitios de orden público, es muy complejo. La gente, mayoría se conoce. Además, la fachada le falló porque, pues, hablando de que el supuesto jefe tenía mucho dinero, entonces, si tiene mucho dinero, ¿por qué los manda a un pueblo a vender Bueno, no era un dispares pueblo, de era una zapatillas? ciudad de Ucrania, No, ¿no? Por no, allá, no, pero una no, ciudad no fueron muy pequeña. coherentes con la... Sí, 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 obviamente. Entonces, de pronto Sí, señor, sí excelente, gracias, les faltó Jorge. un poquitico más de Nelson, y tacto en ese cerramos. sentido. Y ya pasamos a los chats. Bueno, Miguel, yo paso a un plano diferente de la descripción de lo que acaban de hacer los compañeros. Es que primero, a esos propios les faltó primero la forma como se iban a insertar dentro del área a vigilar, primero. Segundo, el estudio de la zona. Tenían que tener un estudio previo de la zona con conocimientos previos de movimientos, personas y estas situaciones. La actitud en vigilancia. Usted sabe que nosotros los propios, los bandidos saben, este man mira como raya y cuando no se pierde esa mirada, eso que es una escuela que le dan a uno en el Charly Solano, esa mirada hay que perderla, porque eso se refiere a la actitud con la cual nosotros estamos vigilando y entonces se hace demasiado obvia y la caracterización que debían tener propia, inherente al movimiento, a las palabras, a las jergas, a todas estas situaciones lingüísticas que se deben homologar a la zona para que parezca un natural. Porque, por ejemplo, yo le digo algo, Miguelito, no me gusta comentarlo, pero yo viví 2 meses en la calle en Bogotá como indigente, vigilando a un extraditable, porque necesitábamos todos los contactos. Y desde la mochila de mugre y los piojos y todas esas infecciones que me dieron en la piel, entonces se obtuvo el material. Fueron 2 veces que me interné. Una fue en Bogotá, pero la segunda ya fue más agradable porque las condiciones mejoraron ostensiblemente, pero en sí es la forma de la inserción, el estudio de la zona, la actitud, la caracterización, el glosario de palabras, la forma de vestirla, todo eso. Porque nosotros tenemos algo que Encaminados, es muy ¿no? específico y es la mirada, la actitud que encaramos a las otras personas. Y ahí donde nos Eso, muchas pintamos gracias como por rayas, como nos llaman compartirme. los delincuentes. Voy a relacionar porque los aportes de chat también son muy importantes. Entonces nos dice nuestro compañero, vamos uy, más arriba. Antonio, la fachada no era la apropiada para el sitio. Bueno, puede ser o puede que no, pero más que apropiada, bueno, sí, hay que hacer un análisis de la fachada, de la caracterización y todo antes de hacerlo, porque yo le digo a los compañeros cuando les doy clase, es que de pronto ellos eran los duros del negocio de zapatillas. ¿Quién dice que no? O sea, ellos tenían esa fachada muy bien montada y la manejaban muy bien. Pero como dice nuestro compañero Jefferson, en Medellín, porque ellos hablaban como paisas. Claro, en Medellín y no en Ucrania, ¿no? Entonces, resulta que en Medellín puede que sea buena fachada poner un negocio de zapatillas en la plaza de mercado. Puede ser de las mejores fachadas y de las mejores caracterizaciones para hacer una vigilancia o una infiltración. Pero hay que mirar si en la parte donde la van a poner aplica. Como yo le digo a los que les dicto curso, es que yo soy el duro del Bonais. Sí, mejor dicho, como para el Bonais como yo no hay nadie. Yo soy el berraco para el Bonais, ya lo sé abrir, los he hecho ofrecer de todo. Yo vendía Bonais antes de entrar a la fiscalía. Claro, pero es que necesitamos una caracterización o una fachada en un barrio estrato 6 un domingo a las 6 de la mañana. ¿Será que aplica? ¿Qué dicen ustedes? Eso le dice que no aplica. No, no aplica.
¿Será que un Bonais un domingo a las 6 de la mañana en un barrio estrato 6 aplicará para fachada, para caracterización? Entonces, esas cosas, eso, Tatiana, gracias. Se No, no queman, sé, como dicen coloquialmente, ¿cierto? En el Se argot quema. popular. Entonces, efectivamente, la fachada no era la propiedad para el sitio en ese punto. De pronto en otro sí, pero ahí no. Dice Jason, no hicieron la ambientación necesaria e investigación antes de ingresar a la zona. Normalmente se debe tener una fuente, muy bien, una fuente que lo ingrese. En muchas partes de muchos departamentos, usted no ingresa a un sitio si alguien no le permite el ingreso y esa persona prácticamente responde por usted. En algunos departamentos, hay un departamento que le llaman, no sé por qué le llaman así, si es un remanso de paz, pero le llaman Caucanistán, ¿no es cierto? Entonces, en algunos departamentos como ese, en algunos municipios usted no puede entrar si no saben a qué va y si no antes alguien ha pedido que lo dejen ingresar. Y usted tiene que entrar y saber, ellos deben saber usted a qué va, cuánto se va a demorar y cuándo sale. Y si usted se demora más de lo que dijo en salir, pues ya van y lo buscan a ver qué fue lo que pasó. Entonces, esas situaciones son muy importantes. Conocer, tener una fuente, alguien allá que le dé información al investigador. Creo que hablaron de más. Es una muy buena apreciación, Jenny. Yo creo que le ibas a decir participando, pero pues no alcanzaste porque ya otros habían levantado la mano. Pero, efectivamente, hablar de más es como en las audiencias. Usted mismo se clava el puñal. Porque mientras más usted habla, pues más da pie para que le sigan preguntando. Solamente lo necesario, estrictamente lo necesario, y eso sí, hacerlo con naturalidad. En Corabastos de Bogotá solo venden comida, no venden otra clase de productos. Entonces Antonio vuelve y nos recalca lo que le decíamos, lo que nos decía Jefferson. Claro, en unas partes puede que sea general, pero en otras puede que no. Entonces hay que analizar el sitio. ¿Cómo se analiza el sitio? Con unas caracterizaciones previas móviles o con informantes. Depende de lo hermético que sea el espacio y qué tanto se pueda entrar. Y si no, toca buscar a alguien que pueda entrar y darnos información. ¿Ok? Muy buenas participaciones. Esto es un abrebocas de lo que es agente encubierto. Esto es un diplomado que dictamos nosotros, pero solo de manera presencial y a grupos cerrados. Dura 15 días. Y se enseñan bastantes cositas buenas. Es bien interesante. Entonces, el agente encubierto está en el artículo 242, 242A y 242B del Código de Procedimiento Penal. Es una figura que obedece a particulares o servidores públicos, no solamente a servidores públicos. También lo pueden hacer particulares. ¿En qué modalidades se presenta el agente encubierto? En dos modalidades. ¿Alguien la sabe? Infiltrado es una, ¿No es encubierto y por infiltrado? infiltración es una y la otra es, ¿Encubierto de control? muy bien, TIR, que, bueno, si nos pudiera regalar tu nombre te agradecemos. Nuestro compañero o compañera TIR dice por penetración. Entonces las dos modalidades del agente encubierto son por infiltración o por penetración. ¿Cuál es la mejor de las dos? Por penetración. ¿Por qué? Porque en infiltración es cuando se tiene que entrar a ganarse la confianza, montar la historia, abrir campo, ¿sí? Hacerse de un espacio. En cambio, por penetración es cuando se logra que alguien de adentro, ¿sí? Se voltee y trabaje para el investigador y le suministre información y se convierta en agente encubierto. Es la mejor, porque esa persona ya no tiene que ganarse la confianza, ya tiene el espacio, ya tiene el movimiento libre, no está controlado, a no ser que se haga sospechoso, ¿no? Pero el resto tiene toda la libertad de movilidad y eso le genera mucha mayor eficacia y efectividad al momento de recolectar la información. Se le puede pasar un elemento de grabación, un elemento de ubicación oculto y eso facilita. Si no, díganme ustedes cómo le han hecho las operaciones beta, se llama eso, o bombardeos a cabecillas importantes de la guerrilla, como Alfonso Cano, como el Mono Jojoy, como Raúl Reyes. ¿Cómo creen ustedes que lo hicieron? Porque alguien, precisamente, sea por inteligencia o sea por investigación, pero alguien ingresó un elemento de ubicación satelital, tipo SPOD, Gatú, tipo COTRAC, bueno, como sea de los diferentes que hay, y pudieron pues dar con el punto exacto donde estaban esas personas y ejercer estas operaciones. Todo esto los hacen los agentes encubiertos, todas estas actuaciones. Recuerden que solo tendrá validez si se amarra a un proceso penal, que es lo que yo le critico un poco a inteligencia. Inteligencia maneja mucha información, muy buena, pero muy poca de esa información se capitaliza por procesos penales. Claro, yo entiendo, para objetivos de alto valor puede que no sea necesario, pero a los casos de crimen organizado donde recolectan información por inteligencia es vital que se puedan catapultar por investigación.
Cuando se trabajaba la parte, bueno, de crimen organizado, de grupos complejos, no es lo mismo que usted por inteligencia vaya y los ubique, los identifica, que usted le saque orden de captura, ¿sí o no? Les pongo un ejemplo, si hay un grupo guerrillero que baja y hace atentados a un pueblo constantemente, al ejército, a la policía, a la comunidad, y usted los tiene identificados pero no tiene orden de captura, pues ellos ¿qué hacen? Le pueden pasar por el lado y usted no puede hacer nada. Pero cuando usted tiene las órdenes de captura de esos grupos, de esas redes de apoyo, pues ellos ya no van a poder bajar. ¿Por qué? Porque si bajan están expuestos a que usted los capture. Entonces miren que es una forma de disuadir. Primero, de ejecutar y segundo, de disuadir y generar una mayor sensación de seguridad. Eso le decíamos nosotros a los grupos de inteligencia, al ejército, cuando hacíamos reuniones, que el caballo de batalla debía ser la judicialización, no la inteligencia, porque eso da mayor efectividad en los procesos. Pero bueno, es solamente una apreciación personal y de mi socio incluso que trabajamos en algo similar y precisamente siempre manejamos la misma bandera y se lo recomiendo. Ya cada quien verá pues si lo toma o no, pero sí es importante que todo lo que más se pueda se capitalice por judicialización. Entonces, cuando hay un agente encubierto, ¿qué hace la gente encubierta en su actuación? Recolectar el elemento, recolectar la información. Pero la gente encubierto, porque está allá, no puede ir hasta la fiscalía a formalizar los elementos, no puede ir hasta la fiscalía a formalizar la información que recolectó. Entonces, ¿por medio de quién formaliza esa información el agente encubierto? Entonces, el agente de control es el que recibe, recolecta lo que le entrega el agente encubierto. Y el agente de control, al recibir al agente encubierto, una vez que le recibe los elementos al agente encubierto, el agente de control debe informarle a la fiscalía por cualquier medio necesario. Inicialmente, pues casi siempre es por teléfono, pero igual esto debe dejarse un soporte documental, ¿cierto? Un informe, un FPJ 11, formato de informe de investigador de campo. Y de ese informe se relaciona precisamente las actuaciones que efectuó la gente encubierto. Hoy en día, les cuento ¿cómo podríamos decirlo? Una comparación. En retrospectiva de lo que era la gente encubierto en los años 80, 90, ¿sí? Antes, después de la Guerra Fría, 70, 80, 90, a lo que es el agente encubierto actual. Había una gran distancia por recorrer entre la información que fluía de parte del agente encubierto hacia el agente de control. ¿Por qué? Porque en esa época no había la facilidad de redes sociales, no había la facilidad de llamadas, no había la facilidad de nada. Entonces, ¿qué hacían? Hacían unas entregas que denominaban buzón muerto. No sé si han escuchado el concepto del buzón muerto. Sí, claro, son mensajes que se dejaban en sitios específicos donde Eso, la gente de control perfecto, ya recibía la está, porque ya me está información. haciendo calor. Efectivamente, los buzones muertos eran paquetes de información, datos, etcétera, que dejaba incluso muchas veces encriptado el agente encubierto o el espía a su agente de control. ¿Para qué? Pues para que se pudiera ejercer el tráfico de la información. Y asimismo entonces pudiera la gente de control capitalizar lo que le entregaba a su agente encubierto. Así hubo muchos casos muy buenos. Pero esta situación, a raíz de el boom, la explosión de las redes sociales, de los teléfonos y demás, pues lógicamente esta cultura, esta costumbre se ha reducido mucho. Esto obligó a que los agentes encubiertos deban entregar su información y deban entregar sus elementos de prueba de una manera diferente a los investigadores. Entonces ya se manejan más bien otras SIM cards, otros teléfonos, o los teléfonos los guardan en sitios y después de ahí llaman y vuelven y cuelgan y los dejan ahí. Son una cantidad de cosas que deben ir evolucionando. Miren que la pandemia nos dejó algo bien interesante. Y es que el agente encubierto debía evolucionar a raíz de la pandemia. Y se tardó siempre en hacerlo. Se tardó siempre en hacerlo. Pero sin embargo se logró. Entonces, hoy en día contamos con el agente encubierto virtual o el agente encubierto por medios electrónicos, que es el artículo 242b del Código de Procedimiento Penal. Entonces nos dice que se pueden crear cuentas o productos bancarios falsos, perfiles falsos de redes sociales, correos falsos, todo lo que sea y le facilite a la gente encubierto la posibilidad de vincularse al crimen organizado, porque eso solo aplica para crimen organizado, se puede hacer. Lo importante es que eso sirva para recolectar algo. Entonces se puede crear una cuenta bancaria falsa
y esa cuenta bancaria, lógicamente hay una normatividad sobre eso que está ahí mismo en el código, y dice pues que el banco de una vez quedará exento de toda responsabilidad, etcétera, etcétera, y de esa cuenta servirá para recopilar o tramitar movimientos bancarios producto del crimen organizado y por lo tanto servirá como elemento de prueba. ¿Qué sucede cuando son precisamente movimientos de este tipo? Cuando no es agente encubierto físico, yo no le voy a entregar, por ejemplo, yo soy agente encubierto y necesitamos identificar a una persona en especial. Entonces yo llevo los datos, pero también llevo una prenda de vestir donde pueden sacar ADN, por ejemplo. Ah, listo, aplica. Pero ¿qué pasa cuando es agente encubierto netamente virtual? Cuando solamente son metadatos, informaciones, archivos digitales que el agente encubierto recolecta. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo el agente de control recibe eso y cómo lo materializa para el proceso? Doctora Yamile, el agente encubierto debe ser legalizado por el juez de control de garantías antes de iniciar su labor. Yamile, sí y no. Más sí que no, pero sí y no. Concretemos lo que les preguntaba. ¿Cómo creen que, y ya te explico eso, Yamile, cómo creen ustedes que la agente de control va a formalizar lo que le entrega la agente encubierto por medios digitales? ¿Qué debe hacer? Sí, se puede decir, se Audiencia hace la audiencia posterior, precisamente, pero control que posterior. se hacen informes parciales, ¿no? Porque la agente encubierto tiene una duración y se hace un informe final, pero se hacen informes parciales para hacer las legalizaciones. Pero, ¿cómo lo recolecta? Recuerden los procedimientos de recolección de evidencia digital. Procedimientos de recolección de evidencia digital, recuerden eso. Miren que el crimen ha evolucionado mucho. Yo critico mucho el boom de las salas de interceptaciones de la Fiscalía y de la Policía, porque se demoraron mucho. Yo les conté a ustedes que trabajé en sala, ¿no? En el año 2001, más o menos 2002. Trabajé en sala de interceptaciones con cassettes, magnetofónico. Más o menos en ese tiempo era un problema y hasta hace, les pongo a ustedes, 2014, 2015 era un problema conseguir un cupo numérico para poder interceptar. Y ahí crearon las salas de análisis y de comunicación interceptadas. Las famosas, bueno, todo lo del sistema Puma, sistema Esperanza y la SACON que le llaman. Y en CTI también fortalecieron las salas de interceptaciones. Pero yo digo, bueno, sí, uno que otro la seguirá utilizando. Pero ¿ustedes creen que los delincuentes hoy en día todavía utilizan el celular para comunicarse? ¿O mayormente qué? Utilizan el WhatsApp y Por radios por satélite aplicaciones. o Sí, puede ser satelitales. satelitales, radiofrecuencias. Aunque las radiofrecuencias también se pueden interceptar. Mensajes cifrados, sí, también. Ustedes abren un equipo celular, ¿cierto? Y van aquí a una vaina que se llama Play Store. ¿Y qué encuentran ahí? Van a buscar y encuentran unas vainas que se llaman, ¿cómo es que se llama? Este juego de bala. Sí, los aplicativos Free sin querer Fire. pueden grabar. ¿Y usted De en Free Free Fire. Fire puede hablar con las demás personas que están jugando con usted? Abre una sala específicamente, Call of solamente abre una Duty, sala con las Parchís, personas Free y Fire envía la y invitación y etcétera, ya. etcétera, cantidad de otros que hay. ¿Será que se puede uno comunicar y de pronto en esa comunicación puede cuadrar negocios ilegales? ¿Qué es más utilizado hoy en día? Las aplicaciones para comunicarse en muchas partes, incluso con otros países, o el teléfono. Aplicaciones. Las aplicaciones. Sí, la aplicación es eso. Hay una aplicación que no recuerdo el Es nombre que no más, la para pueden el Free interceptar. Fire no hay interceptación, o sea, no hay cómo interceptar lo que se habla en Free Fire. Entonces ahí es donde voy con ese tema. Delicado, delicado y complejo porque el crimen avanza más rápido que el sistema, lastimosamente. No se prevé eso, no se prevé. Y la gente pide mucha presencia en la calle. Y eso es importante de uniformados. Pie de fuerza se llama eso. Claro, es muy importante. Pero lo que le digo, el uniformado en la calle ve al delincuente y qué puede hacer con él. Identificarlo, hacerle una anotación, llevarlo al CAI, ¿cierto? Pero si ese delincuente no tiene orden de captura, ¿qué va a pasar? Que apenas el uniformado dé la vuelta, ¿qué va a hacer el delincuente? Mensajes cifrados, claro, Jason. Mensajes cifrados en código. Y también ustedes con sus agentes, ustedes son agentes de control, de muchos casos, lo sé. Entonces, con sus agentes de encubiertos manejen lenguaje cifrado también y manejen claves, mensajes de confirmación y de recontraconfirmación para cuando hablen con ellos.
Correos humanos, dice un compañero que parece como desconocido, no sabría cómo sería ahí para los correos humanos como agente encubierto. Pues a no ser que un agente encubierto se convierta en correo humano para poder recolectar información del grupo delincuencial. Por lo general solo llegamos hasta los CDR, dice Marcos. No entiendo. Los CDR es la ubicación de las antenas, pero no entiendo esa parte con los agentes encubiertos. ¿Qué son los CDRs? Los CDRs es una técnica muy interesante. Al revés, uno cuando pide las sábanas de un teléfono vienen las comunicaciones y ahí le dice la antena de la que se pegó cuando hizo la comunicación. No sé si lo estoy enredando. O sea, yo en este momento mi celular, así no tenga datos, está pegado de una antena aquí a tal parte. Pero los CDRs es al revés. Yo voy al sitio y con varias SIM card de varios celulares, de varias empresas con datos, descargo una aplicación y verifico de qué antena está pegado ese celular en ese momento. Y básicamente lo que hago es pedirle a las empresas que me envíen los abonados que estuvieron conectados de esa antena en el lapso de tiempo que se cometió el delito. Y ahí es donde hago el análisis de CDRs y filtro y saco. Para resumirles así rápidamente para poder avanzar con la clase. Caso del ministro Londoño, que es como el que yo siempre utilizo porque es muy sencillo de explicar. Al ministro le hicieron un atentado en la avenida Caracas en Bogotá, ¿no? Con una bomba tipo LAP. Y nadie sabía nada. Pero entonces los magos, los investigadores, los que conocen precisamente qué hicieron, pidieron los CDRs de las antenas de todo el recorrido que hizo el ministro desde que salió de una emisora donde hacía un programa hasta donde le hicieron el atentado. 25.000 llamadas. 25.000 llamadas hubo en ese lapso conectados de las antenas en el transcurso del desplazamiento. Apelo a su sentido común de investigador, a esa vainita que le pica a uno allá por empezar a cuestionarse. ¿Y cómo hicieron para poder identificar los posibles autores del hecho entre esas 25.000 llamadas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Patrones, muy bien. ¿Patrones de qué? Por patrones. Dice Diana. Yo creo que un cruce link para mirar Repetidos. cuáles se vieron Confírmenmelo mejor. repetidos en las antenas. Concretemos. Y el número, Eso, Diana. un mismo Precisamente número las que mujeres por pegara en eso todas tienen las ese sexto antenas. sentido. Y nos llevan a la delantera en ese aspecto. Entonces, precisamente lo que hicieron fue verificar qué números estuvieron pegados de todas las antenas por donde hizo recorrido el ministro y al final hubo 4 números. De los 4 habían 3 que ya estaban eliminados y había uno que seguía activo, lo interceptaron y llegaron precisamente a uno de los que hacía parte del grupo terrorista que colocó la bomba. Miren, inicialmente de no haber nada, con una actividad que por experiencia y por, digámoslo, malicia del investigador, se pudieron detectar y pudieron avanzar en la investigación. En 4 meses ya estaban capturando. 4 meses. Es interesantísimo ese tema de la investigación, ¿sí o no? Ahora, eh, luego de que el investigador le ha informado al fiscal y se ha hecho los trámites correspondientes, ha rendido los informes, el elemento deberá reposar en el almacén de evidencias. No se debe quedar en el transitorio ni en el cajón del agente de control, nada de eso. Recuerden que el almacén, por norma, por derecha, por ley, ¿sí? En el que deben reposar los elementos mientras que van a juicio, mientras que se decreta su disposición final, es el general satélite. Un caso, un caso. Por allá en esos países, así como les cuento, por allá lejos de un investigador que recibió un elemento. El investigador informó al fiscal muy bien. El investigador, digámoslo así, que no le recibieron el elemento porque era un arma de fuego. No se lo recibieron. Y el investigador guardó ese elemento en su oficina, una oficina que tenían para ese grupo que era cerrada, muy bien. Pero entonces pasaron 6 meses, pasó un año y cuando se sucedió la audiencia, el abogado en audiencia le preguntó al investigador, señor investigador, ¿usted qué hizo con esa arma de fuego? No, yo le solicité al fiscal que me ordenara para llevarla al almacén de armamento y nunca me ordenó. Por favor, señor investigador, muéstreme las solicitudes que usted hizo. Claro, aquí está, en el informe de actos urgentes, perdón, el informe de investigador de campo donde se allega el arma, ahí se hizo la solicitud del fiscal que ordenara eso. Ok, ¿y usted hizo más gestiones para que se trasladara esa arma a un sitio donde estuviera bien custodiada? No, porque pues yo le pedí al fiscal, pero el fiscal no me ordenó. Sí, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si usted hizo más gestiones o solamente hizo una. No, solo una. Es decir, que usted en un año que tuvo para tratar de asegurar que ese elemento estuviera en almacén idóneo, no hizo más gestiones para lograr el almacenamiento de ese elemento.
¿Será que con eso puede ser suficiente sustento para de pronto ordenar una investigación disciplinaria al investigador, por lo menos? ¿Qué dicen ustedes? Su Yo creo que trabajo no sí. es pedir una vez, su trabajo es asegurar que el elemento quede en el sitio, y si usted no lo asegura, pues puede Ago- tener un pequeño inconveniente. Entonces, mucho cuidado Agotar con los los elementos que recursos. reciben. De todo lado, del que sea, procuren que el elemento quede evacuado y quede en el almacén general o satélite, por favor. No se busquen un problema de pronto más adelante, que les puede generar a ustedes no solamente una situación disciplinaria o administrativa, sino penal. Y nada peor que un antecedente penal o disciplinario para usted volver a conseguir trabajo, por ejemplo, con una entidad del Estado. Entonces, ni contratar con el Estado tampoco. Entonces, cuidémonos mucho de eso. Ahora, elementos de entrega vigilada. ¿Qué es la figura de entrega vigilada? Alguien que me haga una pequeña observación de eso. Lo acotábamos hace unas clases cuando era entrega vigilada de un país a otro país, que en el aeropuerto no se pudo esto requisar a esa persona por las leyes que hay acá, pero en el otro país ya iba vigilada. O aquí internamente se va una carga que ya se detectó por una empresa transportadora y se hace esa entrega vigilada con las unidades correspondientes al sitio donde va a llegar para que hagan el seguimiento y quién recibe el Muy bien. elemento y hacer el Artículo 2 para procedimiento incurrir en el adecuado Código una vez lo Procesal reciba. Penal. Resulta que hay unos grupos que comercializan estupefacientes por microtráfico en una determinada ciudad. Hasta ahí se puede judicializar el grupo con vigilancia y seguimiento, ¿sí o no? Hasta con agente encubierto. Pero resulta que por cosas del destino el agente encubierto logró ubicar el contacto de los que le distribuían a los expendedores. Y usted hace la trazabilidad de eso y se lo lleva más arriba hasta los grandes narcotraficantes. Usted ya sabe que ellos hacen unas entregas de droga a los X días, de X modalidad, de X forma, porque obtuvo la información. Informacionó. Usted sabe que este fin de semana estas personas van a traer en las llantas de carro de repuesto, van a traer 20 kilos de estupefaciente para llevarlos a unos inmuebles en una X ciudad y en esa ciudad poder en ese inmueble reducirlos a pequeñas cantidades por gramos, que le llaman bolsas de 20, 30, 50, 100 gramos, y ahí venderlos a los expendios, distribuirlos. Usted dice, oiga, qué positivo tan bueno, pues hagámosle hacer un puesto de control y hagamos que capturen a esa persona con esos 20 kilos, ¿sí o no? ¿O qué es mejor? Permitirles que agoten eh, todo el trámite para obtener las capturas y todos los elementos como no sabría cómo explicarlo, como en Ok, flagrancia, gracias, Aura. todos, Muy bien. toda Regálame la un momento, organización. Jefferson. Primero va nuestra compañera Diana y ahí va Jefferson. Dale, Diana. Gracias. Considero que es ir tras los cabecillas o comandantes de las estructuras en lugar de hacer las capturas de quienes están Muy como bien. peones dentro de la Ahí estructura. vamos bien. Concretemos un poco más, porque ya nos dijiste el qué. Ahora hay que decir el cómo, ¿no? Es Jefferson y después Jason. Profe, pues en este caso, digamos, se sabe que se hace la vigilancia, el seguimiento como tal de, en este caso, el vehículo que lleva el cargamento, ¿cierto? Y no es viable hacerle un control y capturar al conductor porque realmente, pues, digamos, se perdería, digamos, la pesca como tal que se, digámoslo desde un punto de vista, la pesca que se quiere llegar a tener, ¿cierto? Entonces, como tal, es como finalizar, dejar que finalice su ruta y su entrega con el fin de generar la captura en flagrancia de todos los integrantes que están en este caso a cargo de que el Bien, Jefferson, cargamento llegue a su pero destino final. nos falta un puntico, que nos dice, te avalo, donde dice dejarlo que haga su recorrido y su entrega. Excelente. Lo otro de flagrancia, al igual que dijo Diana, ahorita les explico por qué no. Jason y de ahí Santiago. Pues depende de si la fragancia se puede contar como un evento con una posible imputación más adelante. Pero si ya se tiene un idoso, una organización identificada,
y hay motivos fundados para desarticularla completamente, se puede dejar que avance hasta que llegue al destino final. No Y tenemos pues la organización programar ya, digamos, identificada. la operación. ¿Qué harías ahí? Cuando hablas de I2, qué pena le explico a los compañeros. I2 es el programa mediante el cual se hacen los análisis Lean, ¿no? Para de pronto dar un poco más claridad sobre el concepto que dijo nuestro compañero. No tiene la organización identificada, pero tiene la información de que así va a ser. ¿Qué harías? De pronto me optaría entonces si tengo ya montada una operación anteriormente Ok, con la Jason. captura en Bueno, flagrancia, bien. dejarla como evento. Bueno, Santiago, creo que era el último. Ya con eso yo les cierro o tratamos de darle forma al concepto que ustedes nos han colaborado. Profe, yo pensaría que lo ideal sería dejar agotar el camino del delito para tener una mejor Muy bien, percepción del Santiago. Bueno, andamiaje criminal. muy bien, tener una mejor percepción del andamiaje criminal, pero el camino del delito no haría referencia en sí del todo a eso. Bueno, sí, en parte, sí, en parte. Entonces les completo el concepto que ustedes nos han dado las ideas para tomar. Eh, no aplicaría flagrancia. Si yo quiero capturar o desarticular la organización completa, no aplicaría flagrancia. O sea, no los capturaría en flagrancia, porque es que una entrega vigilada a veces no es de 2 horas, puede ser de varios días o meses. Entonces les pongo un ejemplo, el camión arranca o el carro con la caleta, con la llanta, con los 20 kilos, arranca pongámosle, no se mueve mucho eso por allá, pero pongámosle un ejemplo de Tumaco, por allá de esa zona. Va hasta Pasto. En Pasto deja 2 kilos y acomodan la droga, la sacan y la meten en otro carro con otra llanta de repuesto, ya viajan 18. Entra a una bodega y dejan 2 kilos, 18. Sale de Pasto, se desplaza hasta la ciudad de Popayán, donde ingresa, precisamente hace unos contactos con algunas personas, se reúne con ellas, se ven unas personas en unos vehículos, se ven unas personas en unos inmuebles y continúa. Luego ingresa a la ciudad de Cali, digámoslo, donde era su destino, ingresa a un inmueble donde descargan los 18 kilos y de esos 18 kilos proceden precisamente a su redistribución por mínimas o pequeñas cantidades de gramos, de 50, 20, 80, 100 gramos, y empiezan a distribuir a los expendios de la ciudad. Ahora, ¿qué es mejor? Capturo al conductor con los 20 kilos y como dice usted, lo guardo como para un futuro evento, o yo hacer una vigilancia y seguimiento y si es en lo posible un agente encubierto que vaya ahí en el vehículo para que nos dé fe de todo lo que está pasando y dejar que ese vehículo pase de Tumaco a Pasto, de Pasto a Popayán, de Popayán a Cali e ir identificando todos los espacios, inmuebles, sitios, vehículos, personas, de pronto números telefónicos, ir registrando, identificando todo este grupo de personas y dejar que esa mercancía ilícita, porque así dice el artículo, es dejar que una mercancía ilícita transite por el territorio, como dijo Jorge Barón, una mercancía ilícita transite por territorio nacional o internacional. ¿Con la finalidad de qué? Pues de no simplemente capturar una flagrancia porque igual ellos van a mandar a otro, sino de desarticular la organización completa. ¿Qué tal suena? ¿Interesante o no? No se capturaría en flagrancia, lo que se hace es obtener las órdenes de captura precisamente amarrando todo de lo que le entrega la gente encubierto, de lo que se graba en vigilancias, del paso de un punto al otro, de los puntos de control, digámoslo así, y obteniendo identificaciones. Bueno, ya de eso se desprenderán más cosas. Ya mandar una vigilancia en concreto al de Pasto, a ver qué hizo con esos 2 kilos. Ya mandar una vigilancia en concreto a los que se ubicaron en Popayán para mirar a ver qué pasa con esa gente, se mueve, no se mueve, qué hacen. Y a los de Cali y buscar cada expendio donde llegó esa droga y tratar de identificar las personas de esos expendios, armar un análisis Lean, ahora sí, verificar las relaciones que tienen, las líneas de mando, orden jerárquico, la permanencia en el tiempo y la distribución de roles. Y con eso ya armar una noticia criminal por concierto para delinquir bien estructurada y poder obtener la orden de captura de todos. Entonces pasamos de incautar 20 kilos y capturar a una persona en un carro, de pronto a capturar 50. Eso
es realmente lo que se necesita. Por eso yo digo que hay que fortalecer tanto el servicio de investigación, tanto de policía como de fiscalía, y hay que tomarlo como la verdadera ruta de acción contra el delito. Esa es la verdadera ruta de acción. Miren, el contrabando es un delito que no da pena como tal, no permite, digámoslo así, para hacer un allanamiento de registro si no pasa de cierta cantidad de salarios mínimos. Pero usted puede hacer una investigación donde identifique precisamente dónde lo compran, a dónde lo llevan, dónde lo comercializan, identificar y después que usted ya toque, tenga toda esa identificación y determine bien el proceso y que ya en general, no solamente en el sitio donde inició, sino en general maneja más de los salarios mínimos que se permiten o que dan como tal para estas actividades. Usted ya podrá inclusive hacer allanamientos a varias casas donde encuentre si sea una sola botella. Porque usted puede hacer que la gente encubierto, por ejemplo, marque las botellas que está allá en el sitio donde las producen, las marque con un lápiz de lapicero del USV, por ejemplo. ¿Sí o no? Como hablábamos que día con los elementos de prueba. Y usted va a hacer un allanamiento aunque sea a una casa donde haya aunque sea una botella. Y usted le pasa la lámpara del USV y pum, ahí está el símbolo dejado por la gente encubierto. ¿Será que es interesante llevar esa investigación? Y miren que es una investigación por la que no se da un peso. Pero que hay que hacer esas botellas, hay que incautarlas, hay que recolectarlas, perdón, y aportarlas. Mediante entrega vigilada, mediante agente encubierto, mediante vigilancia y seguimiento. Depende aquí el caso. Entonces, ¿cómo funciona la entrega vigilada? Aquí nos habla que es algo que de pronto, digamos que habla más como a nivel internacional, ¿no? Pero eso también aplica para el territorio colombiano. Entonces aquí nos dice que inicia cuando, aquí ya es otra cosa, ¿no? Para entrega vigilada también, los organismos del Estado pueden utilizar elementos que han sido parte de otros procesos. Dineros, estupefacientes, vehículos, etc. Pero de esto debe haber una constancia, precisamente. Debe haber una trazabilidad. Aquí nos está diciendo que inicia, ¿cómo inicia la entrega vigilada? Cuando se le entrega a la persona que va a hacer la entrega vigilada, se le entrega que el elemento, se le entrega el elemento, precisamente el elemento de prueba, que va a ser parte precisamente del proceso. Pero no es necesario que sea solamente así, como les digo, puede que usted sepa de un elemento que viene y ese elemento usted lo venga siguiendo, aunque no sea directamente de la fiscalía o demás. Porque aquí nos vamos a ese caso, aquí, como les digo, mejor dicho, si usted está concursando, porque sé que hay muchos del concurso, y le preguntan en el examen, para una entrega vigilada, el elemento de prueba, ¿viene de la calle o viene de la fiscalía? ¿Usted qué contesta? Déjame van a rajar aquí en la clase, pues, para el concurso. Un elemento de prueba para entrega vigilada. Es el que se utiliza cuando viene el elemento de la calle o es el elemento que se le entrega a la persona que va a hacer la entrega vigilada para que lo utilice por parte de la fiscalía. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué contestarían? Diana. Eso. Yo les explico la Por la realidad de la fiscalía. investigación. Ejemplo, lo del contrabando. Viene contrabando de Venezuela por la entrada del país y usted sabe que es una gran línea de contrabando, no es una cobija nomás, no es un galón de gasolina, etcétera, no, es bastante contrabando, pues usted no se va a desgastar capturando una persona y después pasan a otra y usted captura uno y mientras que usted captura ese pasan tres. Entonces no, usted va a hacer entregas vigiladas, entregas controladas para poder identificar a las personas que están ingresando esos elementos. Y hace lo mismo, el recorrido, quema sitios, quema personas, quema datos, o sea, es decir, lo recolecta, pues recolecta esa información y al final usted lanza la operación para todo. Buenísimo. Pero si es aquí a nivel interno también, pero para el concurso nos vamos a ir exclusivamente a lo que dice el manual. ¿A qué? A que es cuando la fiscalía le pasa al que va a hacer la entrega vigilada un elemento para que sea ese el elemento que va a servir como el elemento ilícito. Por ejemplo, armas. Entonces le pasa 5 revólveres de procesos que están incautados. Entonces le pasa esas armas, pero hacen parte de procesos. Ustedes van a contestar que es la fiscalía la que le entrega esos elementos. Pero en la vida real puede ser que sean armas verdaderas que vienen de fuera del delito y que usted les va a hacer simplemente la entrega vigilada. Ahora, aquí nos habla como a nivel internacional, entonces dice que una vez finaliza esta operación en Colombia,
en Colombia, se debe anexar el registro de cadena de custodia de ese elemento a la carpeta del caso, el que se utilizó. Y cuando sean muestras de explosivos, de sustancias líquidas, de pronto, cuando se termina de hacer esos análisis, se hará la destrucción. Esto ya lo miramos. Esto ya lo miramos en la disposición final de los elementos de prueba, que dice que cuando son elementos líquidos o explosivos se debe proceder a su destrucción del laboratorio y el laboratorio argumentará por qué. Y eran 3 puntos, no sé si alguien lo recuerda. Por pérdida de la capacidad demostrativa, era uno, porque en el laboratorio no había el espacio suficiente o el espacio seguro, digámoslo así, para almacenar esos elementos. ¿Quién me dice la tercera? Básicamente era cuando se agota la muestra o su capacidad demostrativa, cuando el elemento no hay donde almacenarlo por su peligrosidad y cuando significa un riesgo para las personas, por su salud o por otras situaciones. Esas tres causales. Si es un elemento de esos, explosivos o líquidos, entonces ahí se procederá a su destrucción desde el laboratorio una vez que se le haya extraído el contenido probatorio. Dice nuestro compañero TIR. En el caso de entregas vigiladas, si la entrega a la fiscalía para hacer entrega vigilada, mediante qué actividad se registra en la cadena de custodia. Si es el caso de entregas vigiladas, si la entrega a la fiscalía, si la entrega a la fiscalía, entrega vigilada. Creo que entiendo que si la fiscalía es la que presta el elemento para hacer la entrega vigilada, ¿cómo se registra en la cadena de custodia? ¿Es así, TIR? Ok, listo. Entonces, recuerden que se le va a entregar el elemento precisamente a un investigador líder, que es el que va a determinar si es una persona natural o un externo, o es un investigador o un servidor público el que va a recibir el elemento para hacer la entrega, o sea, directamente. Entonces, si es un particular, pues pongámosle el sentido común, no lógicamente. Cuando se le entrega el elemento al investigador que adelanta el caso, él debe firmar el registro de continuidad. Y ahí te devuelvo la pregunta. Si yo como investigador líder recibí 5 kilos de cocaína para hacer entrega vigilada y le voy a entregar esos 5 kilos de cocaína a mi investigador que es el que va a ir a hacerla, ¿será que él me firma la cadena de custodia? Y ahora la otra. Yo recibo esos 5 kilos de cocaína y se lo voy a entregar a un particular para que él sea el que haga la entrega vigilada, porque él es el que está sirviendo como agente encubierto en este momento. ¿Será que él me firma la cadena de custodia? ¿Cuándo sí y cuándo no? Miguel, pues ahí es complicado, es complejo, pero pues obviamente el investigador que el líder le pasa el elemento más probatorio al investigador, por ¿Y obvias si es un razones debe particular? firmar la cadena de custodia. Pero me crea la duda porque es que ahí es siempre complejo. De todas maneras, debe de ser un caso muy, muy de mucha relevancia y de mucha confianza con la persona que está adentro para entregarle 5 kilos de Ahí, sí carbohidrato de señor, dale. cocaína. Es muy difícil. Pensaría yo que debería ser por el agente encubierto, pero no creería Bueno, yo que entonces persona tenemos natural. acá, que no lo encuentro. Hay una figura en el manual de policía judicial que se llama Técnicas Especiales de Investigación. ¿Sí la han visto? Está por acá en la página 30, creo, por ahí. En la 32, perdón. Manual de Policía Judicial. No el de cadena de custodia, no, el de Policía Judicial. Recuerden que el libro tiene los tres, ¿no? Policía Judicial, cadena de custodia y el procedimiento de inspección en lugares. Es el Manual de Policía Judicial, página 32. Dice actuaciones especiales de investigación. Y dice que son técnicas utilizadas cuando no existen otros medios para alcanzar el objetivo de la investigación. Son empleadas con el fin de combatir de forma eficaz las diferentes modalidades delictivas, específicamente asociadas a delincuencia organizada, donde se establecen pautas para su desarrollo, bla, 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 bla. Entonces, como dice Jorge, no vamos a hacer una entrega vigilada para inasistencia alimentaria, ¿no? Es lógico, debe ser para delitos de gran envergadura, debe ser para delitos de gran afectación, sobre todo crimen organizado, y si es transnacional, pues más razón. Entonces, efectivamente, se debe correr un riesgo, pero ese riesgo debe ser medido y debe conocerse precisamente la persona que va a personarse de eso, que va a asumir, digamos, ese riesgo. Muchas gracias, Jorge. Ahí les recomiendo técnicas o actuaciones especiales de investigación. ¿Y cuáles están ahí? Vigilancia y seguimientos,
análisis e infiltración de organización criminal, vigilancia de cosas, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, agente encubierto, ahí relaciona al agente de control, todo eso. Ustedes se van a las páginas 32 en adelante. Relaciona lo de las funciones del agente de control. Pues, por ejemplo, el agente de control, vigilar que el agente encubierto cumpla sus deberes, transmitir la información que reporte el agente encubierto, recolectar información y elementos de prueba obtenidos por el agente encubierto, procurar la protección del agente encubierto, facilitar los medios y recursos que requiere el agente encubierto, informar sobre su estado físico y emocional, ¿no? Profe, entonces el agente de No control necesariamente, sería como te digo, un la PJ. agente de control, claro, sí, qué pena, sí, el agente de control sí. El que no sería PJ necesariamente es el agente encubierto. Tienes razón. Claro, el agente de control siempre debe ser un policía judicial, siempre. Es más, los agentes encubiertos pueden ser policía judicial, inteligencia, un uniformado de una estación de policía, puede ser un particular, cualquier persona que se le ocurra. Y ahí le respondo la pregunta a nuestra compañera Yamile, qué pena que no lo había hecho. Yamile, me disculpo que no te había respondido si el agente de control se legaliza, perdón, el agente encubierto tiene que tener orden de juez o no. Entonces, el agente encubierto por sí mismo no requiere autorización previa de juez. En sí mismo, artículo 242. 242A, que es el agente encubierto contra la corrupción, y 242B, que es el agente encubierto por medios electrónicos. En sí mismos no requieren, pero en el año 2016 salió una sentencia, que es la C-156. La apunten ahí. Sentencia C-156 del 2016, que dice básicamente que si el agente encubierto va a entrometerse o a hacer parte o a compartir intimidad con los vigilados o con la gente de la organización, y cuando me refiero a intimidad no me refiero a que tengan relaciones íntimas, ¿no? Me refiero a compartir en esos espacios de intimidad. Por ejemplo, si el agente encubierto va a entrar a la casa del de la organización, entonces, no, vamos para mi casa, ¿qué tal? Y si él va a hacer eso, requiere autorización previa. Si el agente encubierto se va a ir, no sé, para un sitio muy personal, muy, muy privado, muy, muy íntimo del vigilado, de la organización, ¿sí? Por ejemplo, que él tiene su hogar pero tiene un amante, entonces va a visitar la amante y van a entrar donde está con la amante, bueno, no sé, o se van de paseo, esas cosas requerirán autorización previa. Mejor dicho, nos dicen que no necesita, pero que si va a hacer algún contacto de espacios íntimos con el vigilado o los vigilados, va a necesitar. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Por sustracción de materia. ¿Requiere o no requiere orden previa de juez el agente encubierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí requiere, sí debe requerir, porque no sabe en qué momento se le puede presentar una situación en la que tenga que llegar a Eso, ese límite, de básicamente. llegar O sea, a un no, punto por de eso eso. le dije a Yamile, no, pero sí. O sea, el artículo dice que eso lo autoriza, no lo autoriza fiscal siquiera, ¿no? Ni el agente encubierto ni la entrega vigilada las autoriza un fiscal. ¿Quién las autoriza? Pregunta de examen, ¿no? Para la fiscalía. Muy Creo bien, Javier, que no es director director nacional o seccional de seccional de fiscalía, fiscalías. algo así. Hasta ahí era así. Usted hacía el acta de compromiso, hacía el estudio psicológico que le mandaban en el examen, el acta de compromiso extrapenales, ¿no? Y listo. Pero a raíz de la sentencia C-156 del 2016, ya dijeron, sí, claro, señor director de fiscalía, usted lo puede autorizar, hágale, sin problema. Como dicen por ahí, hágale que no viene carro. Mejor dicho, tranquilo, firme. Pero una vez que usted haya firmado, si usted, señor fiscal, considera que la gente encubierto puede irrumpir o compartir esos espacios que se consideran privados o íntimos con gente de las que va a vigilar o de las que va a ser parte, venga para acá y legalíceme aquí ante el juez de control de garantías. Si no, no. Pero por lógica, un agente encubierto que realmente ejerza su función, que realmente funja como agente encubierto, pues para poder obtener buena información no se va a quedar. Van a la casa y dicen, ay, no, 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 yo me quedo acá en la puerta, que es que me voy a fumar un cigarrillo, que es que quiero estar acá tomando aire, porque es que me acordé que no me autorizaron No, pues por lógica necesita tener eso
antelación. Por lo tanto, pues es importante que el fiscal formalice eso. Lo autoriza el director de fiscalías, pero lo avala el juez de control de garantías. ¿Claro? ¿Listo, Miriam? Miguel, entonces ahí, para, digamos, como pregunta de examen, ahí saldría de pronto la cáscara, ¿no? Entonces tocaría manifestar que requiere control previo. Pues mira, si vamos O ellos aquí están al manual. el manual de policía judicial lo contempla, ¿no? Menos mal. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a ir a lo que dice el manual de policía judicial. El manual de policía judicial, acá aspectos para la actuación de agentes encubiertos, participar, integrar, ingresar, participar, realizar seguimiento, realizar actos extrapenales, deberá haber agente de control. Acá está en la parte de abajo, el punto 68. Nos dice, punto 68, ingresar y participar en reuniones en lugar de trabajo o domicilio de los miembros del grupo delictivo organizado previo control de legalidad ante el juez de garantías. Y abajo nos dice, sentencia C, veré que no me equivoqué si estaba bien, sentencia C 156 de 2016. Magistrada ponente María Victoria Calle. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando él vaya a hacer estas actuaciones requerirá control previo. Pero el fiscal para curarse en salud, para no estar pendiente, porque muchas veces ni se va a dar cuenta, el agente encubierto no puede estar reportando, es que voy a entrar a la casa del cabecilla, hágame por favor la audiencia ya, que ya vamos para allá. ¿Será que puede hacer eso el agente encubierto? Cuando se dio cuenta es que ya entró, ¿sí o no? Es más, hay sitios donde lo pueden llevar, vámonos en el carro a dar una vuelta y cuando menos piensa ya entraron. Entonces, ¿qué hacen los fiscales para evitarse inconvenientes? Legalizan de una vez que la gente encubierto le autoricen a entrar a cualquier actuación y lo hacen previo con juez. Una vez que, lógicamente, una vez que el director de fiscalía ha firmado, ¿no? Y que está todos los requisitos, van y legalizan ante juez para que la gente encubierto pueda trabajar. Yo sé que algunos compañeros veo que hay unos que son súper expertos en policía judicial dirán, no, pero es que este man prácticamente con plastilina, pero es que precisamente eso es la finalidad de dar la clase, ¿no? De llegar como a la minucia, lo más mínimo, para tratar desde ahí partir y desde ahí precisamente generar el concepto. Porque yo lo conozco, yo lo he trabajado. Yo he tenido agentes encubiertos y he administrado agentes encubiertos. Claro, lo he hecho y sé cómo se trabaja, pero si yo no le explico al detalle, pues lógicamente cuando ustedes vayan y asistan a hacer estas actividades, pues no las van a realizar de la mejor manera. Y entonces dirán, ay, pero es que por ahí hay un video que hicimos con Miguel de una clase. Prum, me devuelvo al YouTube, miro el video. Ah, claro, ahí está explicado. Media hora de cómo nos explicaron esa parte. Entonces espero que les sea de utilidad, aunque de pronto a veces sea muy cositero, ¿no? Doctora Yamilé, ¿qué actuaciones de policía judicial requieren control anterior del juez de control de garantías? Yo por ahí tengo una memoficha, sino que eso es una clase de procesal penal, pero voy a buscarla y se las envío. Yo trato de explicar siempre que las cosas básicas que debe conocer policía judicial, yo les decía para los del concurso, no sé si se acuerdan algunos de los que estuvieron conmigo en el concurso, en las clases del concurso. Actuaciones de policía judicial que no requieren orden, artículo 205 y prácticamente usted se puede ir hasta el 216, que es aseguramiento y custodia. Desde ahí usted arranca 205, actos urgentes, 206 entrevista, 207 pues programa metodológico y así arranca, ¿no? Y llega hasta aseguramiento y custodia. Y de ahí las de orden de fiscal del 217, yo les dije, no sé si algunos se acuerdan, 217 al 245, ¿sí se acuerdan? 217 al 245, pero sáquele, ¿cuál? Eso lo repetimos bastante. 217 al 246. Aquí varios del concurso. 217 al 245, pero quítele uno, solamente uno, que es con autorización de juez, que se convirtió en autorización de juez. El 244. El 244. Entonces, 217, exhumación del 218. Bueno, ese es aviso de ingreso de personas lesionadas. Del 19 al 32, allanamiento. 33, que es retención de correspondencia, y 34. 35, que es interceptación de comunicaciones. 36, que es información de las redes de comunicación. 37, que es lo de las audiencias de control posterior. Y ahí ustedes van a mirar, ¿no? Y ahí ya avanzan a vigilancia y seguimiento, 39 y 40. De ahí van al 41, que es análisis e infiltración de organización criminal. De ahí al 42, que es agente encubierto. 43, que es entrega vigilada. 44 no, porque recuerden, ese era inicialmente de fiscal, pero a raíz de la sentencia C336 del 2007 se volvió autorización, un artículo, digámoslo así, una actuación con orden de juez. Y se salta al 245.
que es compartido, mitad para fiscal y mitad para juez, que eso lo pueden mirar en nuestros videos de procesal penal. Y de ahí se salta al 52 y al 53, 252, 253, que son reconocimientos fotográficos en fila. Y de ahí se salta al 282, que son interrogatorios. Y de ahí por último se salta al 300, artículo 300, que es la captura excepcional. Esas son las de fiscal. El 244, doctora Yamile, se convirtió inicialmente cuando salió el sistema en el 2004, era de orden de fiscal. Pero en el 2007 salió la sentencia C336, que lo convirtió en autorización de juez por orden previo, ¿ok? C337 de 2007. Ahora las de juez. Las de juez. Del 245, la segunda mitad del 245, que es cuando ya hace confrontación. De ahí saltamos al 246, que es entrega, regla general. 47, 48, 49 y 50. Que son inspección corporal, registro personal, obtención de muestras y los exámenes para víctimas de agresión sexual. Esos. A eso agréguele la captura por orden judicial del 297 y a eso agréguele la búsqueda selectiva en base de datos. Y a eso agréguele el agente encubierto o la legalización del agente encubierto. ¿Sí me hice entender? Algunos dirán que la vigilancia y seguimiento se convirtió prácticamente en autorización previa. ¿Por qué? Porque el fiscal da la orden, pero hasta que el juez no le avale no puede hacerse. Entonces, ahí es como cuando yo le decía a los compañeros, cuando su hijo viene y le pide permiso. Yo sé que a muchos nos pasa. Usted le dice, claro, mijo, por mí no hay problema, pero vaya a pedirle permiso a su mamá, ¿sí o no? Entonces, así mismo el fiscal le dice, claro, arranque con la vigilancia, pero no, espere, más bien vaya, digámosle al juez a ver si nos da permiso. Así es la vigilancia, seguimiento y vigilancia de cosas. Dice que es con orden de fiscal, pero hasta que el juez no avale, no arranca. Muy rápido, ¿no? Estos días hacemos otro video de eso, aunque ustedes se van a los videos de procesal penal y está explicadito. Las actuaciones de cada cosa. Dicen acá en el chat, sentencia que no escuché nada. A ver, así es, profesor. Para los que estamos empezando, muy importante. Gracias, Alejandro. Sentencia que no escuché ya. Profe, una pregunta. ¿El reconocimiento en banco de imágenes se puede hacer sin orden de fiscal? No, Jonathan. Reconocimiento en banco de imágenes no existe. Eso es un mito urbano. El reconocimiento en banco de imágenes no existe. ¿Qué nos dice el artículo 252, que es el reconocimiento fotográfico? Que para precisar, se le puede mostrar el banco de imágenes a la persona para precisar las características. Pero no es que yo digo, autoríceme reconocimiento fotográfico y voy y le muestro todo el banco de imágenes de fotografía de la SIJIN o del CTI. No, ya tengo que tener unos indiciados para que haga el reconocimiento. Ya si la persona, es que no, hay una característica que él tenía que era como una cicatriz acá. Entonces, usted ya tiene el banco de imágenes y mira cuáles de los del banco de imágenes tienen cicatrices en la cara y puede que usted le muestre las imágenes para ayudarle a precisar. Pero no es que tenga las 300 fotos del CTI de acá de reseñas, a ver cuál de esos fue, no. El procedimiento de reconocimiento tiene unas reglas. Ok, Jonathan, ¿sí te quedó claro? Dice Nelson, claro, leer el código. Usted no tiene que aprenderse todo el código, solamente unas partes. Jonathan dice, listo, gracias, Jonathan. Bien, ahí está. Listo, ya con eso terminamos ese punto. Ahora, para concluir la actividad de entrega vigilada, debe hacerse lo que habíamos dicho, pues un procedimiento. Para el procedimiento con elementos de entrega Ahora sí. vigilada, como les digo, aquí nos vamos solo al campo internacional y ahí es donde aplica lo que nos comentó Nelson de lo que charlamos la clase pasada. Si una mula, ¿cierto? Si una mula no se deja hacer la inspección corporal, ¿qué hacemos? Profe, Profe, utiliza usted nos mucho- enseñó que no es mula, sino correo humano, profe. Eso iba a decir que si era, o sea, si era persona, no se decía mula, sino un correo humano. Y en ese caso se dejaría y las autoridades hacia donde se dirige Eso, gracias, qué tomarían pena, ¿no? A veces se le va a uno. ese caso. Entonces, efectivamente, no se dice mula, ¿no? No se dice mula. Mula es cuando su mamá le dice ese muchacho no le conviene y sin embargo usted se mete con él, ¿cierto? Ahí sí, no mentiras. Entonces, los correos humanos o personas ingeridas, ¿no? Correos humanos o personas ingeridas son susceptibles de entrega vigilada, pero debe ser un procedimiento muy bien coordinado, ¿no? Un procedimiento bien coordinado para poder que surta efecto.
Y yo diría que lo lógico, lo idóneo, lo mejor, siempre sería hacer entregas vigiladas, ¿sí o no? Ah, ya lo identificamos, lo perfilamos, tan. Entonces, listo, entrega vigilada. ¿Para qué? Para dejarlo que llegue, que allá lo enganchen y que una vez enganchados lo sigan y lleguen a donde entrega la droga y ahí sí venga, cojan a los que la van a comprar. Porque si capturamos al que la lleva, pues ¿qué hacen? Mandan otro, pero igual allá van a seguir distribuyendo. Y acuérdense que yo les decía en unas clases de procesal también, retrotrayendo ese tema, que ustedes como investigadores, que la política criminal y que la fuerza pública, la fiscalía, la rama judicial y todas las organizaciones del Estado relacionadas con la política criminal no existen para atacar el delito. No están para atacar el delito, están para atacar qué. Pero usted no debe atacar el delito, porque si yo ataco el expendio, allano y capturo, ¿qué pasa? Que mandan a otro a seguir expendiendo. Y aparte de eso, ese expendio no solamente genera consumo, genera foco de inseguridad por hurtos, ¿sí? Genera que vengan otras conductas. Entonces ya los que cometen por allá hurto en otras partes traen los elementos para receptación. Genera una cantidad de conductas adicionales y fuera de eso la sensación de inseguridad y la incomodidad que le genera a la gente en su tranquilidad. Entonces, usted no ataca el delito, ¿usted qué ataca? El fenómeno criminal. Todo esto que estamos viendo, la cadena de custodia es un pequeño eslabón de lo que se debe hacer para atacar el fenómeno criminal. ¿El fenómeno criminal qué es? Es todo lo que rodea precisamente, ¿sí? O lo que acompaña ese delito. Todo lo que acompaña ese delito es el fenómeno criminal. Las finanzas de los que se benefician, se lucran de esa conducta delictiva. Que si entonces roban motos, pues entonces y las llevan y las desguazan, y entonces, bueno, ¿y dónde está eso? ¿Y qué hacen con las partes? Entonces vamos a ver dónde las comercializan. Todo eso. Y ahora sí, ataquemos todo el fenómeno y lo que significa, para poder dar una verdadera sensación de seguridad a la comunidad. De eso debe hacer parte todos, no solamente policía judicial, no solamente el policía uniformado, sino todas las entidades de salud, la gestión territorial con las entidades administrativas, alcaldías, gobernaciones, todos deben hacer parte de esa política criminal que afecta el fenómeno, más no el delito. Espero de pronto les sea de utilidad eso para sus trabajos. Visionemos, mejor dicho. Listo, entonces como les decía, como acá en entrega vigilada nos habla solamente de extranjero, pues vámonos al extranjero. Entonces, se entrega el elemento al investigador que va a hacer la entrega vigilada, ¿sí o no? A la persona que la va a hacer, al servidor. Hay que identificarlo previamente como cuando sale todo elemento del almacén, ¿sí o no? Ahí vimos en el procedimiento hace unas clases, salida de los elementos de prueba de los almacenes. Y el investigador que va a recibir el elemento debe estar plenamente identificado y relacionado en el informe, en el oficio que gira la fiscalía, ¿no? Para poder autorizar que saque el elemento. Ahora, esta persona recibe el elemento y hace el trabajo. Digamos que se necesita lo que decíamos de la droga porque él va a negociar con una organización criminal. Listo, entonces hay que mirar a ver hasta dónde precisamente ese elemento puede tener incidencia de que se pierda o no, ¿sí o no? Y hay que mirar a ver qué medidas administrativas porque aquí no nos dice. Y usted me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si se roban el elemento? ¿Qué pasa si el elemento se pierde? ¿Qué pasa si lo gastan? ¿Qué pasa si...? Aquí no nos dice, aquí solamente nos dice el procedimiento para entregarlo y esperar a que regrese y echarse la bendición a ver si regresa o no, ¿sí o no? Pero no nos dice qué pasa si. ¿Qué pasa si se pierde el elemento en la entrega vigilada? Entonces, hay ya que mirar precisamente qué normativas internas maneje la fiscalía al respecto, precisamente con la entrega vigilada. Por ahí tenemos la resolución de entrega vigilada, pero es un poquito viejita, hay que mirar a ver si hay alguna actualización reciente. Estuve preguntando y no me han dado respuesta, porque el tema me interesa bastante. Pero si la llegamos a tener, les avisamos, porque yo creo que debe haber una actualización digamos, lo más reciente de lo que es agente encubierto y entrega vigilada, porque las resoluciones son viejitas, ya tienen bastantes años. Y para concluir, en estas actividades, en las operaciones de entrega vigilada, los elementos que se recolectan se deben embalar y rotular. O sea, adicional a los que utilizaron para la entrega vigilada, la idea es que no se pierdan, no recuerden. La idea de la entrega vigilada es que si yo voy a negociar esa droga y yo la llevo hasta cierta parte, pues esa entrega precisamente pero se llama controlada o vigilada para evitar que el elemento se pierda, ¿no? Y ahí a lo que materializo la entrega, ahí es que se hace.
Caso típico de esto que ustedes han visto que se hace casi todos los días, las entregas vigiladas que hace ¿quién? El Gaula. ¿Se han visto casos de capturados por extorsión? Es cuando en el procedimiento hacíamos que la persona tenía que recibir el dinero y ya con el dinero encima, producto del hecho, era Exacto. cuando le dábamos gancho, que lo cogíamos. Entonces el Gaula arma ¿Eso es unos más o menos? paquetes falsos muchas veces para poder hacer las entregas vigiladas. Ojo con esto. Si el Gaula arma un paquete falso y se captura a la persona con un paquete falso por extorsión, es posible que le decreten ilegal la captura, si la persona logra demostrar que el paquete era falso. Pero lo ideal es que se demuestre que el paquete era real, o sea, que era dinero real o la dádiva. Extorsión no solamente es plata, ¿no? También puede ser dádivas, elementos, favores, etcétera. Lo que le pida, lo que sea que le pida. Así sean favores sexuales. Eso es extorsión. A cambio de que no haga o a cambio de que yo haga tal cosa. Eso es extorsión. Pero recordemos que si es servidor público, ya no es extorsión, es concusión. Si el servidor público pide o exige, porque esa es la palabra, Concusión. exige algo por hacer o dejar de hacer, se llama concusión. Si es un particular, se llama extorsión. Espero que nos quede claro. Entonces el Gaula hace esas entregas controladas. Y entonces cuando la persona recibe precisamente y se materializa la entrega, ahí es que se captura y hay todo un operativo para hacerlo. Y ahí ya, entonces resulta que el celular que él tenía será un elemento de prueba, el celular que tenía el capturado cuando se hizo la entrega de la plata. Claro que sí, porque ahí está el registro de llamadas que se le ¿Y hizo a será la que solo con víctima la para víctima o qué otros números podemos encontrar acceder ahí? a su cometido. Puede tener más víctimas Eso, y más parte, víctimas, y más parte de la organización. integrantes. Entonces es un elemento. ¿Y qué nos dice el punto 3 que debemos hacer con ese elemento? Integrantes, pues es un elemento. ¿Y qué nos dice el Se pueden Ubicaciones, establecer, las celdas, se pueden ¿cierto? Todo establecer eso. las ubicaciones también, donde ¿Y qué nos dice el punto ubicaciones, 3? las celdas, Cuando, las celdas. aparte del elemento que usamos para la entrega vigilada, encontramos otro en la persona capturada o en el procedimiento. ¿Qué nos dice ese punto 3? Miguel, que se le Sí, haya cuando otro se le haya otro elemento, por a la ejemplo, el persona. celular al capturado. ¿Qué hacemos con No, el no celular? entenderá. Pues obviamente pues, se le incauta y elementos Eso. material probatorio de evidencia física, se embala y se rotula. Y pues obviamente ya se le hace el Eso, tratamiento se le inicia el correspondiente tratamiento como de cualquier acuerdo elemento a de lo que se prueba que se requiera por recolecta en parte el del proceso. Eso debe quedar muy funcionario. claro. Y ahora, ya terminamos la operación, entonces hay que devolver los elementos al almacén o a donde estaban, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entregárselos a la persona y verificar que cumpla con los requisitos, al encargado del almacén o el sitio donde se entregue. Y finalmente, se envían al laboratorio los elementos que se recolectan, ¿no? Los nuevos. Se envían, ahí sí también lo mismo que los demás, a almacén o al laboratorio para análisis. Y con eso concluye este procedimiento. Entonces, yo voy a hacer la entrega vigilada, entonces yo reclamo un elemento que me va a entregar el órgano acusador, la fiscalía, para poder hacer esa entrega vigilada. Aunque no siempre, como les digo, en la práctica es así, ¿no? Puede ser que el elemento realmente exista, sea ilegal y existe y lo dejemos transitar. Lo reclamo, hago la operación, lo regreso al almacén, ya, listo, o donde me lo prestaron, porque puede ser el almacén de armamento, puede ser otra parte. Listo, lo regreso al almacén, lo reintegro donde estaba, pero recolecté un elemento nuevo en el procedimiento, entonces ¿qué hago con ese? Lo mismo que haría con cualquier elemento. Embalo, rotulo, inicio cadena de custodia. Si el elemento amerita para el laboratorio, pues lo mandamos al laboratorio. Si el elemento amerita y no puedo al laboratorio todavía, pero lo puedo tener mientras tanto en el almacén hasta que tenga la orden para llevarlo a un laboratorio. Igual que con cualquier elemento. Miguel, en el tiempo, bueno, yo tuve casos donde usted ahorita hablaba del Gaula, de esas entregas vigiladas. ¿Vehículos hurtados? Se veía mucho cuando a las personas les daban su vehículo. Había siempre un poco de recelo con eso porque ellos manifestaban de que esa parte la teníamos que manejar el policía judicial civil y no ellos porque pues, suponían que era un hurto, a pesar de que se estaba manejando la exigencia, porque la persona no ofrecía, lo llamaban para exigirle cierta cantidad para la devolución. Entonces, normalmente, a veces, varios casos nos correspondían hacer esas diligencias, pero pues tocaba actuar de echar mano de lo que teníamos para poder actuar, porque pues era la necesidad del ciudadano de recuperar su bien. Entonces se presentaron siempre
ciertas situaciones hasta que se Exacto. concretó una reunión, se habló y se dejaron claras las cosas y ellos ya Recordemos entendieron que lo el que Gaula está deberían de para, manejar y lo siguieron o el manejando. origen, digámoslo así, de la Dirección Antisecuestro y Extorsión y de los grupos antisecuestro, son los delitos contra la libertad individual y otras garantías del Código Penal. El título se llama así, Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Básicamente está secuestro, está desaparición forzada, está desplazamiento forzado y otras más, no recuerdo. Usted por ninguna parte va a ver la extorsión. Y en eso es que se amparaban ellos o se esgrimen ellos para decir que no les corresponde. Pero precisamente de los delitos que les, digámoslo así, al llamarse Dirección Antisecuestro y Extorsión, pues precisamente están asumiendo ese rol y por lo tanto en acuerdos y coordinaciones. Hoy en día ya eso ya está resuelto. Ya todo lo hace el Gaula a nivel nacional. En policía, ¿no? Porque en ejército pues no hay ese problema porque no manejan los dos niveles. No tienen policía judicial. Entonces, hoy en día todo lo que es extorsión lo hace Gaula sin ningún inconveniente. Ya eso se dirimió. ¿Listo, Jorge? Bueno, para concluir, les voy a mostrar precisamente que ustedes han hecho una elección de elementos de prueba para su ejercicio, ¿sí o no? La mayoría lo han hecho. ¿Sí tenemos pantalla completa? Eso. Entonces aquí está que eran Sí. 76 elementos porque son 76 personas que están inscritas al diplomado. O sea que ya hacen parte del diplomado como tal activo, de manera activa. Y entonces este formulario está diseñado de tal manera que a medida que los van escogiendo los elementos, pues los elementos van desapareciendo de la selección. Por eso les decía, como decía la compañera, que nos coja confesados, ¿no? Porque los primeros, y el primerito precisamente escogió 2 vainillas. Era el más fácil. Y así en su nivel de dificultad fueron escogiendo, ¿no? Otros por conveniencia, pues lógicamente, si yo trabajo en un laboratorio que maneja armas de fuego, pues yo voy a escoger arma de fuego. Eso ya lógicamente ahí está. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben ingresar a diligenciar este formulario. Lo llenan y aquí donde dice elige, escogen el elemento, ¿sí? Escogen el elemento que quieren embalar, por ejemplo. 70 dediles expulsados por correo humano. Máquina de afeitar con células epiteliales, 100 blister de medicamento vencido y así sustantivamente como dijo el chavo. Sangre en estado líquido bajo una cama. Entonces usted, yo escojo sangre en estado líquido, listo. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Debe irse al manual de cadena de custodia y debe decir, yo escogí sangre en estado líquido. Entonces yo sé, como Miguel nos ha dicho, que de la página 42 en adelante están los esquemas de recolección y embalaje, entonces yo me voy acá. Busco sangre, 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 sangre y avanzo, ¿no? Hasta que encuentre la sangre. Y miro si hay posibilidad de mirar sangre en estado líquido. Y miro, 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 cabello, espero, ya casi llego. Fluidos biológicos. Y aquí miro, ¿será que fluidos aplica o no aplica? Entonces acá miro si dice sangre o no dice sangre. Y por ahí miro, no me dice sangre. Entonces analizo, analizo y efectivamente determino si me sirve o no me sirve. Y miro cómo me dice cómo se embala o cómo no se embala. ¿Ya? ¿Cómo se embala o cómo no se embala? Entonces, aquí lo que les salió muchos en la pregunta del examen, ¿se acuerdan que había un lugar de los hechos, que era elemento de prueba de tipo sangre sobre tierra, ¿no? Es sangre en estado líquido, pero está en una superficie tipo tierra, ¿sí? Absorbente. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Si se encuentra en tierra húmeda, se debe recolectar muestra en un recipiente de vidrio o plástico con espátula y se debe sellar. ¿Qué nos dice el manual? En la práctica, como les decía, hisopo, pan, se recolecta, se deja secar y pan. Pero acá nos dice que con tierra, listo. Entonces usted va a mirar y va a decir, ¿será que aquí me permite para sangre? Entonces aquí ya determino, sí, mire que aquí dice sangre en vaso periférico, sangre, 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 sangre. Entonces acá me guío. Y ahora, ¿qué le solicito? Pues aquí está a dónde, qué solicitarle y qué, a dónde enviarlo. Entonces, ¿qué le pido a esa sangre? Aquí dice análisis toxicológico, pero no quedo como tan convencido. Entonces, vámonos al manual de policía judicial. Yo saco esta presentación. Ahora sí. Vámonos al manual de policía judicial. Y en el manual de policía judicial vamos a mirar si
hay algo que yo le pueda solicitar a la sangre adicional, ¿no? Adicional a lo que me aparece ahí, porque es que ahí es como muy genérico. Entonces vámonos acá al manual de policía judicial. Díganme ustedes a qué laboratorio puede enviar la sangre. Medicina Al legal. laboratorio de la Policía Seamos más Judicial, del específicos, pero CTI ¿de de la cuál? Fiscalía o de la Antropología, DIJÍN. lofoscopia, química. Genética. ¿A cuál? Ah, listo, genética. Entonces nos vamos a medicina y Genética. veterinaria, perdón. Patología, biología y genética forense. Entonces aquí me voy a Toxicología. biología y genética forense y digo, ¿y a qué le puedo pedir a esa sangre? A biología y genética forense. Exploración con luces forenses, no. Toma de muestras biológicas, no. Pruebas preliminares para determinar fluidos biológicos, bueno, de pronto. Ah, determinación de perfiles genéticos. ¿Puedo pedirlo a la sangre? Eso. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Sí, claro, determinación Ustedes de van a perfiles tener que genéticos, sí. hacer unas imágenes de cómo embalaron el elemento. Tengo el elemento, así sea salsa de tomate, listo, la sangre. ¿Cómo lo recolecté? Entonces la fotico, ¿cómo lo recolecté? La fotico ya embalando y la fotico embalado. Y hacer un pequeño documento en Word explicando qué fue lo que hizo. Y hacer el FPJ12 que lo descargan de la página de Hunter, que es la solicitud de análisis, diciendo qué le pidió a ese elemento. Esas tres cosas. No, que es que yo soy millennial y yo prefiero más bien las cosas interactivas. Entonces yo hago un videito. Listo, haga el video donde usted va a mostrar cómo lo hace, cómo coge tan, recolecta, embala y listo, y explica, ay, yo hice esto y esto y esto. Ahí ya no necesita hacer ni fotos ni texto, solo el video. No, pero es que yo soy más, sí, más millennial todavía. Me gusta más esa parte interactiva, me gusta yo, además, yo tengo mi página y me gusta eso. Lo voy a hacer un video y lo voy a subir a TikTok. Listo. Entonces usted en TikTok sube su video, dice, este es el video del trabajo de práctica de recolección de elementos de prueba de nuestro diplomado en cadena de custodia con Hunter Colombia. Entonces el diplomado nos dice que recolectemos elementos y lo dice así, recolecta, colóquele efectos, colóquele texto, lo que quiera, no importa. Y ya no nos va a cargar al enlace ni fotos, ni texto, ni video. ¿Qué nos va a agregar al enlace, al cargue? Nos va a agregar el enlace de la red social donde cargó el video. Entonces, ¿usted qué hace? Vamos otra vez acá. Va a donde dice, en su material de estudio, donde dice cargue de elementos, el botón donde dice cargue de elementos. Y acá, donde dice cargue de elementos, va otra vez a llenar sus datos. Y aquí donde dice cargue de elementos, usted se va a ir y va a llenar sus datos y va a seleccionar otra vez el elemento que escogió para embalar. Y aquí está carga de elementos. Entonces llena sus datos, teléfono, nombre, ciudad, marca el elemento que escogiste. Entonces aquí están todavía todos. Y digo, es que yo soy el, mejor dicho, el Saiyajin. Yo escogí 2 vainillas. Entonces aquí la busco, ametralladora, resto óseo, resto corporal, canecas. Y las busco, las escojo. Y ahora sí me voy acá donde dice cargar. Ah, es que yo hice las fotos pero hice una presentación o hice un texto, entonces aquí cargo donde dice añadir archivo, cargo lo que es documentos, Word, un Excel, un PDF, el PowerPoint porque hice una presentación explicando. Listo. Ah, que es que aquí está para cargar las fotos que tomé porque hice texto y hice fotos. Listo, aquí está. No, que yo no hice ninguna de las dos, yo hice video. Aquí está el enlace para cargar video, ¿sí lo ven? Entonces ya no cargarías fotos ni texto, solamente el video. No, pero es que yo hice el video, sí, pero lo subí a redes sociales. Entonces, aquí cargará o pondrá o escribirá o copiará y pegará el enlace de la red social. Eso sí les recomendamos que nos etiqueten, que nos hagan ahí pues la pauta publicitaria. Y finalmente, eso se aplica para todos. O sea, usted puede escoger cuál de estos llena, pero que haga el trabajo. Y finalmente, que eso se aplica para todos, es cargar la solicitud de análisis que hicieron del elemento que embalaron, donde dice qué elemento es, a dónde lo enviaron y qué le pidieron. Eso sí lo aplica para todos. ¿Que lo puedo hacer a mano? Claro, lo puedo hacer a mano. Imprima y llene. ¿Que lo puedo hacer el rótulo a computador? Lo puedo hacer a computador. ¿Que puedo hacer la solicitud de análisis a computador? Lo puedo hacer. Que es que yo soy más enérgico porque me gusta el tema, porque me llamó un compañero que me ha estado preguntando. Miguel, es que si yo le pido este análisis al elemento y me contestan que sí, ¿le puedo pedir otra cosa? O sea, ¿es viable que más adelante se pida otra cosa o relaciono una vez todo lo que le voy a pedir si me sale? No. Usted relaciona las solicitudes iniciales y de pronto en su documento de Word, en su video dirá,
Pedimos perfil genético de la sangre, pero resulta que nos salió positivo para perfil genético y tenemos un posible sospechoso. Entonces, si nos resulta positivo el perfil genético, nos da un buen perfil, o sea, tiene contenido genético la sangre, porque puede que no, y tenemos un sospechoso, a raíz de ese resultado podemos cotejar. Ah, ya usted me lo dice, en video, en texto, en red social, lo que quiera. Ya eso depende de usted, es un valor agregado. Que no sé, que no entiendo, que me queda grande porque yo apenas estoy aprendiendo de policía judicial. Claro, eso es normal, no se preocupe, no se estrese, no se preocupe. ¿Para eso está quién? Para eso estoy yo. Tienen mi número, me escriben, me llaman, no hay problema. Si no les contesto es porque estamos ocupados, pero igual después les contesto. Miguel, mira que lo que pasa es que yo escogí los restos óseos con tejido, o yo escogí la ametralladora M60. Colabórame, explícame porfa cómo es que embala eso. Claro, yo le voy a colaborar, le explico, le digo, vaya a tal parte, vaya a tal parte, y si ya usted se fue y no encontró nada, ahora sí venga, yo le explico entonces dónde puede encontrar más datos sobre eso. Miguel, ¿será que Claro, podemos tienen que generar poner un nosotros mismos un número en único los de noticia formatos, tienen que criminal? poner, Así como... para que quede constancia de que supuestamente no es dentro de un proceso. Con eso ya concluimos entonces por la noche de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Nos queda solamente pendiente el procedimiento de elementos provenientes de entidades prestadoras de salud. Con eso ya hacemos, o sea, de entidades prestadoras de salud, lo conectamos con la explicación el jueves de los esquemas de recolección y de las solicitudes de análisis, para que ustedes ya queden listos para hacer su actividad. Y ya el martes de la próxima semana arrancamos con las explicaciones de tipos de embalaje como tal, con la parte ya de las mesas de las estaciones, digámoslo así. Los abogados que podemos embalar, escojan de ahí, ahí está el formulario, escojan lo que les parezca mejor, lo que ustedes se sientan cómodos, o hay algunos que me digan, no, es que yo no sé cómo se embala tal cosa, pero lo escogí porque quiero, es como un reto para mí. Ah, bueno. De ahí está listado para el compañero que escribió, la doctora Yamile. Ahí está listado en el enlace ustedes entran a su material de estudio y ahí dice seleccione su elemento. Se ingresa ahí, llena sus datos y ahí está listado los que quedan, ¿no? Porque ya algunos lo han seleccionado 26. Entonces quedan 50, creo, por ahí. Entonces escojan de esos 50, escojan cuál y arranquen. No tiene que ser ahorita, tienen hasta el 15. O sea, hasta el próximo jueves.